Plan de escape. Dentro del estómago de Cronos, unas 4 semanas después. No falta mucho, pensó Beerus, de nuevo en su estado casi meditativo con los ojos cerrados, mientras sentía que el poder divino que recorría todo su ser subía cada vez más a la superficie con sus llamadas. Respondiendo mucho mejor a él que al principio, lo cual era una buena señal. Como mucho, diría que en unas 3 semanas o menos, tendré este poder totalmente dominado y bajo mi control. Solo espera, Cronos, tu tiempo se acerca a su fin. Beerus no estaba del todo seguro de cuánto tiempo había pasado exactamente, pero por alguna razón, podía decir que había pasado más o menos un mes desde que él y Hestia habían sido tragados. Beerus lo atribuyó a su nueva divinidad, que le permitía saber más o menos cuánto tiempo había pasado a pesar de no tener un reloj o algo que se lo indicara. Sin embargo, en ese lapso de tiempo, había crecido completamente. Ahora ya no era un niño, sino que era consciente de que se había convertido en un hombre adulto desde entonces. Si hubiera estado en un terreno plano, habría medido unos 2 metros de altura, lo que era significativamente mayor que su altura original cuando era un gato antropomórfico. Le había crecido mucho el pelo, e incluso en su posición de meditación, flotando por encima del ácido estomacal, podía sentir su pelo más largo, de color púrpura oscuro, fluyendo hacia el líquido que rodeaba la parte superior de su espalda. Sus rasgos faciales eran mucho más robustos y definidos que semanas atrás, tras su primer estirón, lo que le daba un aspecto mucho más masculino. Si se le mirara ahora, parecería tener entre 20 y 25 años en términos de edad, aunque apenas tuviera 5 semanas en esta realidad. ¿Y el resto de su cuerpo? Bueno, a pesar de que no había hecho ningún entrenamiento físico duro, había crecido de alguna manera hasta ser sorprendentemente musculoso. Siempre había tenido una complexión bastante delgada cuando era el dios de la destrucción en el universo 7, pero ahora en su nuevo cuerpo tenía un físico mucho más musculoso. Sus hombros eran anchos y musculosos alrededor del cuello, sus bíceps y tríceps no eran nada grotescamente enormes, pero seguían siendo bastante grandes, especialmente si los comparaba con el aspecto que tenía en su vida anterior. La tela que le había regalado su madre había vuelto a crecer y le cubría como una túnica, y podía sentir cómo envolvía su tonificado cuerpo, sobre todo alrededor de la sección media, que tenía unos abdominales totalmente definidos. Sus piernas, antes diminutas, eran ahora casi del tamaño de un tronco de árbol mientras se deslizaban dentro del líquido ácido, llenas de músculos duros y densos. A estas alturas, Beerus ya había superado el punto de cuestionar las rarezas que tenía y experimentaba su nuevo cuerpo en comparación con el anterior, ya que pensar en ella solo le daba dolor de cabeza por el poco sentido que tenían para él. Lo mejor era dejarse llevar y tomárselo con calma, aunque no tuviera ningún sentido. Al terminar su meditación, Beerus giró hacia la pared del estómago, con su cuerpo lo suficientemente cerca como para lanzar ataques contra ella, y sonrió al abrir los ojos. Su cuerpo se tensó a la espera de su único pasatiempo, aparte de hablar con los demás habitantes de las tripas de Cronos, que también era su única forma de entrenamiento. Golpear el interior del estómago del señor de los titanes como si estuviera trabajando con un saco pesado era su forma de ejercitar su creciente control sobre su poder divino, de forma similar a como lo había hecho con su ki en su día. Podía sentir cómo sus dedos se apretaban en las manos, cerrándolas en puños a los lados, antes de levantarlas en una postura de boxeo, solo que sin que los pies estuvieran apoyados en una superficie. No es que eso importara, por supuesto, ya se había acostumbrado tanto a estar aquí que lanzar ataques con las piernas también resultaba fácil. Una vez que esté fuera de este asqueroso pozo, podré encargarme del bastardo, dijo Beerus. Cuanto más tiempo tenía que esperar para que llegara ese día en el que pudiera pulverizar por fin a su querido y viejo papá, más se concentraba en hacerlo realidad. Para cuando acabara con él, si se salía con la suya, ese idiota sería poco más que una mancha de sangre en esta tierra cuando redujera su cuerpo a polvo en el viento. ¿Y si acababa teniendo una regeneración?
Eso lo hacía aún más dulce, porque significaba que podría hacerlo sufrir aún más y no tendría que contenerse. No es que fuera a reprimirse de todos modos, por supuesto. La piedad no era más que una palabra para él ahora, y no estaba en su vocabulario. Otra vez con eso, querido hermano. Una voz regia y femenina intervino, sonando lejos de estar impresionada. Beerus ya podía sentir el gemido que le subía por la garganta ante el tono un tanto condescendiente que le dirigían, y ciertamente no era de Hestia. Ese tono no era algo que su gemela fuera capaz de hacer, ya que ella era demasiado amable para eso. Sí, así es. ¿Hay algún problema, querida hermana? Dijo Beerus. Prácticamente se podía sentir el sarcasmo que rezumaba su tono, mientras su cabeza se giraba hacia un lado, y su mirada se dirigía hacia la dueña de la voz. Sinceramente, no sé por qué te molestas, comentó una mujer casi indescriptiblemente bella, de piel pálida y con un largo cabello castaño que le habría llegado hasta la mitad de la espalda, de no ser por el ácido estomacal en el que flotaba. Su rostro era perfectamente simétrico, de una manera que la mayoría de las mujeres de su universo anterior, incluso del multiverso, no podían rivalizar. Sus ojos eran de color avellana y estaban muy marcados bajo su alta frente. Tenía una pequeña y bonita nariz de botón junto con una barbilla pequeña, una mandíbula corta y estrecha, unas mejillas altas y afiladas y unos labios carnosos de color rojo rosado. Aparte de sus rasgos faciales, le habían dado la misma tela mágica que a él y a Hestia, que había crecido con ella hasta convertirse en una túnica púrpura y blanca, y aunque no podía verse bajo las ácidas profundidades, le llegaba hasta los pies. Su única prenda de vestir no disimulaba su esbelto y curvilíneo físico, ya que la túnica se abría entre el cuello y la zona del pecho, lo que permitía ver parte de su generoso escote en forma de copa si uno se atrevía a mirar. Tus esfuerzos son inútiles, Beerus. No te llevan a ninguna parte, dijo ella. Oh, cállate, Hera. Beerus puso los ojos en blanco mientras volvía a mirar la pared del estómago, dispuesto a comenzar su última sesión de golpes. Ya te he dicho que sé lo que hago. Hera se burló de él, cruzando los brazos mientras levantaba la nariz hacia él. Oh sí, bastantes veces. Sin embargo, a pesar de todo lo que dices, todavía no te he visto respaldar nada de eso. Paciencia, Hera. Estoy trabajando en ello. Incluso mientras Beerus decía esto, ya podía sentir que su ojo izquierdo comenzaba a crisparse por la actitud de su hermana menor. Sí. Así es. La hermana menor. Porque resultaba que Cronos, a pesar de una profecía que aparentemente se había puesto en su contra, una que implicaba que sus propios hijos le perjudicaran de alguna manera, no se inmutaba por tener aún más relaciones sexuales con su madre Rea. Y por alguna otra razón que no podía explicar, aparte de que su divinidad le avisara de alguna manera, simplemente sabía que era ella y no otra persona. Lo que, por supuesto, había llevado a que nacieran aún más niños que posteriormente fueron tragados por él. Beerus ya pensaba que el dios era un bastardo por hacerles eso a él y a Hestia, pero con una adición tras otra a la humilde residencia de su rancia tripa, Beerus había llegado rápidamente a la conclusión de que no era un bastardo cualquiera. También tenía que ser un cachondo. En lo que respecta al antiguo dios de la destrucción del séptimo universo, eso solo le daba aún más razones para asegurarse de que Cronos no volviera a reproducirse después de saliera de aquí. Con él y Hestia ya era lo suficientemente malo, pero ahora que había decidido añadir a 4 más a esa lista en el tiempo que había pasado, no había duda de una próxima castración para su supuesto padre después de una satisfactoria paliza. A estas alturas era más que merecida. Has estado trabajando en ello desde que me arrojaron aquí. Dijo Hera. En realidad, había sido un poco más de tiempo que eso, ya que Hera solo había aparecido aquí hace unas 3 semanas, y ya había pasado de ser el pequeño bebé que había caído, a la hermosa diosa que era ahora. Sin embargo, esa ligera discrepancia en el tiempo apenas importaba para su objetivo general. Y por lo que veo, no has hecho ningún progreso desde que empezaste. Oye. No hay razón para enfadarse con él, Hera. Otra voz femenina intervino antes de que la agitación de Beerus pudiera enconarse más con su reciente hermana. La mirada de Hera se dirigió a la dueña de esa voz que estaba a su derecha a varios centímetros de ella. Dijo que al final nos sacaría a todos de aquí. Solo necesita más tiempo, eso es todo.
Los rasgos faciales de la mujer eran igual de inmaculados que los de Hera, con una belleza casi sin precedentes, solo que sus mejillas eran un poco menos altas y afiladas que las de la mencionada mujer, al igual que sus ojos marrón oliva, que eran un poco menos abiertos. Su pelo era tan largo y suelto como el de Hera, solo que era de color rubio pajizo, y también llevaba una túnica similar a la de ella, solo que la suya era de color verde hierba, y estaba un poco más abierta cerca de la parte superior que la de Hera, exponiendo así un poco más su escote de copa. De su figura era igual de curvilínea, pero con las caderas ligeramente más anchas, y su piel era de un color blanco cremoso. Esta mujer era la primera de sus hermanos menores y de Hestia en ser engullida después de ellos, y por si no fuera lo suficientemente obvio, había crecido completamente al igual que ellos en ese corto periodo de tiempo hasta convertirse en una magnífica diosa. Hera solo resopló ante su hermana mayor. ¿Que no hay razón, eh? No seas tan despistada, Demeter. Llevas aquí más tiempo que yo, y sin duda lo has visto fracasar en su empeño de golpear sin sentido el estómago de nuestro padre después de hacer, ¿cómo se llamaba?, meditación. Su pregunta era claramente retórica, ya que su tono lo hacía evidente, no le importaba la respuesta de cualquier manera. Lo entendería si fuera algo que acaba de empezar a probar, pero lleva con esta misma rutina cansina al menos el mismo tiempo que yo llevo aquí. Si a estas alturas no se te ha hecho evidente, como a mí, que nuestro queridísimo hermano está haciendo el ridículo intentando salir del estómago de nuestro padre, entonces no sé qué decirte. Quizás sería mejor si no dijeras nada entonces, Hera. Una voz que sonaba profunda comentó a la izquierda de Hera con agravio. Al menos nuestro hermano mayor está haciendo algo para ayudarnos a salir de aquí. Recuérdame qué has estado haciendo todo este tiempo mientras él intenta liberarnos, aparte de flotar impacientemente detrás de él y reprenderle por algo que crees que no puede lograr, dijo la voz. Gracias, Hades, dijo Berus con una sonrisa de satisfacción, mientras echaba una rápida mirada al segundo miembro más reciente de su pequeño grupo de hermanos, y a su hermano menor, que le devolvía la mirada con su propia sonrisa. Hades parecía un joven de unos 20 años, con una piel pálida y fantasmal, un cabello negro como el cuervo que le llegaba hasta los hombros y unos ojos tan negros como un abismo profundo. Los inicios de una barba se mostraban alrededor de su fuerte mandíbula, así como un bigote alrededor de sus labios. Sus rasgos faciales, al igual que los de Berus, eran robustos y bien definidos. Su túnica era de un profundo color púrpura oscuro, pero dejaba sus brazos al descubierto en su mayor parte, mostrando que Berus no era el único, que a pesar de no haber tenido un duro entrenamiento físico en el poco tiempo que llevaba de vida, tenía unos brazos impresionantemente musculosos y un cuerpo increíblemente tonificado bajo su ropa. El atuendo, como el de su hermano mayor, le llegaba hasta las rodillas. Un buen hermano menor siempre debe tener fe en su hermano mayor. Champa podría haber aprendido algo de ti, pensó el antiguo dios destructor. Y hablando de un hermano menor. Bueno, sin embargo, tiene razón. Una voz algo chillona y juvenil se interpuso en defensa de Hera, yendo en contra de la voz más grave de Hades directamente desde la izquierda del dios de aspecto adolescente. Por mucho que Berus lo haya intentado y siga diciendo que nos sacará de aquí tarde o temprano, en realidad no ha hecho ningún progreso. No te ofendas, Berus, pero creo que ni siquiera te he visto hacer un rasguño en el estómago de padre con todas las veces que lo has golpeado. La sonrisa de Berus se borró inmediatamente ante las palabras del último miembro de su familia y hermano menor. Su otro hermano, Poseidón, quien pensaba lo mismo que era más o menos. Parecía como un niño de unos 10 años con la piel bronceada y el mismo color de pelo que Hades, solo que el suyo era mucho más ondulado que el de su hermano mayor, casi como las olas de un océano que se detienen justo por encima de sus hombros. Sus ojos eran de un verde intenso y estaban llenos de dudas cuando le dirigió una mirada. Su túnica era del mismo color que la de Berus y le llegaba hasta las rodillas. Maldito mocoso. Ni siquiera has estado aquí por más de una semana y ya estás dudando de mí casi tanto como era. Berus no estaba dispuesto a elegir favoritos, y por ahora, ya había decidido que le gustaba mucho más Hades como hermano que Poseidón. El pequeño imbécil debería haber tomado notas de su sabio hermano mayor en lugar de su molesta hermana mayor. Nunca era prudente ir en su contra, fuera cual fuera la situación.
La mirada de Hera se dirigió brevemente a Poseidón, dándole un gesto de aprobación. Bueno, parece que al menos uno de nosotros, aparte de mí, ha empezado a ver la inutilidad de los esfuerzos de Beerus. Gracias, Poseidón. Al menos tienes algo de sentido común. Lástima que no se pueda decir lo mismo de ti. Dijo Hera, con una mirada de decepción y parcial desdén mientras volvía la vista hacia Hades, quien le devolvió la mirada con una expresión pétrea. Honestamente, Hades, necesitas despertar y ver el panorama general, dijo ella. ¿Que necesito despertar y ver el panorama general? Repitió Hades con incredulidad. Su rostro pétreo se resquebrajó. ¿Qué clase de tonterías estaba diciendo ahora? Sí, así es. Afirmó Hera, con rudeza, antes de volver a fijar su mirada en Beerus. O bien ignorante, o bien sin importarle que Hades se haya sentido ofendido por su actitud poco estelar. Y lo mismo va para ti, hermano mayor. Aunque aprecio tus esfuerzos por sacarnos de aquí, de verdad, lo hago, no has estado más cerca de lograrlo que cuando empezaste. Dijo ella. Esta vez, Beerus gimió de verdad, mientras su rostro se fruncía en una creciente molestia. Si hubieran estado en el universo 7, y Hera no fuera su hermana como lo era ahora, no había forma de que no le diera al menos una bofetada por el nivel de falta de respeto que le estaba dando. En realidad, a decir verdad, empezaba a preguntarse por qué, aun siendo familia, no lo había hecho ya. Viendo que no era la primera vez que tenían una conversación similar a esta en las últimas 2 semanas. Ella no había tardado en perder la fe en él, creyendo que sus esfuerzos eran inútiles a pesar de que su verdadero intento de reventar aún no había llegado. Y por última vez te dije que tuvieras paciencia. Puede que no te lo parezca, mujer, pero sé lo que estoy haciendo, así que ¿por qué no te callas y esperas? Remató el antiguo destructor del séptimo universo, sintiendo que su infame mal genio aumentaba a la vez que se formaba en su rostro un profundo ceño fruncido. Solo el hecho de que él, de entre todas las personas, tuviera que decirle a alguien que tuviera paciencia, eso era algo que incluso a Whis le habría costado creer. Sin embargo, en lugar de retroceder, que hubiera sido lo más sensato. Su hermana menor hizo precisamente lo contrario. Al ver que su ira aumentaba, Hera se adelantó y se puso en la cara de su hermano mayor. Apretó los dientes y sus deliciosos labios formaron un ceño profundo y furioso que coincidía con el de Beerus, mientras su propio temperamento se encendía no por primera vez desde que estaba atrapada aquí con él. Sus ojos de color avellana se clavaron en los de oro ámbar de él. No te atrevas a decirme que me calle y espere, hermano. Llevo esperando que hagas lo que prometiste desde que llegué. ¿Cuándo vas a admitir que eres pura palabrería, Beerus? ¿Cuándo vas a admitir ante mí, ante todos nosotros, que realmente no puedes sacarnos de aquí? Gritó Hera, con un nivel de impaciencia que rivalizaba con el suyo en los peores momentos de su etapa como dios en el universo 7, en un tono exigente que dejaba claro que creía que lo que decía era un hecho y no solo su propia opinión. Y como siempre, Beerus no se lo tomó bien. Oh, ¿qué tal nunca, vaca desagradecida? Le gritó, presionando su frente contra la de ella, y su temperamento se encendió más cuando empezó a empujarla hacia atrás. Te dije a ti y a todos los de acá, que nos sacaría de aquí, y pienso hacerlo. Si me dieras un poco más de tiempo en lugar de acosarme impacientemente. ¿Acosarte impacientemente? Hera volvió a intervenir, su ira había aumentado a mayores, ya que de alguna manera se las arregló para empujarlo ligeramente hacia atrás con su propia frente, aunque no tanto como Beerus lo había hecho con ella. Por lo que veo, solo te estoy diciendo la verdad, tonto. Solo que no quieres admitirlo. Casi gritó, obligando a Beerus a encogerse a pesar de su creciente mal genio, mientras le clavaba uno de sus dedos índices en el pecho. Si alguien está siendo desagradecido aquí, eres tú por no ser capaz de darte cuenta con ese grueso cráneo tuyo de que solo estoy diciendo esto para tu beneficio, dijo ella. ¿Mi beneficio? Beerus casi ahoga una risa involuntaria ante tan ridícula afirmación a pesar de su creciente ira. Debes haberte golpeado la cabeza con algo duro al bajar aquí, Hera. ¿En qué me beneficiaría escucharte? Lo único que has hecho es quejarte como una niña mimada. Lo que resultaba gracioso en sí mismo, teniendo en cuenta que ella era cualquier cosa menos mimada, dadas sus circunstancias.
Si así de mal estaba ella en una situación tan abismal como esta, no quería ni imaginarse cómo sería cuando, inevitablemente, los sacara a todos de aquí y ella se fuera a hacer sus cosas mientras él se ocupaba de Cronos. Si el matrimonio existía en este universo, entonces le daba mucha pena quien pudiera ser el pobre diablo que acabaría junto con ella en el futuro. Las mejillas de Hera se volvieron prácticamente rojas al oír ese último comentario, y sus dientes apretaron con tanta fuerza que, si fuera un ser humano normal, probablemente se habría astillado por la presión ejercida. Sus cabellos se erizaron mientras sus manos se cerraban en puños a los lados mientras su rabia estaba a punto de estallar. Y Hera no tenía intención de detenerla mientras se preparaba para arremeter, algo que Berus también estaba a punto de hacer. Oh, rayos, creo que esta vez sí podrían empezar a pelear, murmuró Poseidón con preocupación, no queriendo realmente ver que los dos se volvieran físicos el uno con el otro, ya que no ayudaba en nada. Confía en mí, hermanito. Si llegan a las manos, no va a ser una pelea, va a ser una masacre. Hades comentó astutamente. Aunque pensaba lo mismo que Poseidón en cuanto a no querer verlos pasar a lo físico, aunque personalmente le gustaría que Hera se callara por el momento. Sin embargo, por lo que había visto de ambos en el poco tiempo que llevaba con ellos, sabía que los dos eran demasiado testarudos como para dar marcha atrás en sus posiciones. Oh no, Berus, Hera, por favor, cálmense. Una expresión de preocupación se apoderó de Demeter mientras ella también observaba, el estrés comenzaba a aumentar rápidamente ya que no quería ver a sus dos hermanos ponerse violentos el uno con el otro, pero al mismo tiempo, no tenía el valor de meterse entre ellos cuando estaban tan enojados el uno con el otro. Sin embargo, antes de que el altercado pudiera llegar a ser físico, algo que sin duda no acabaría bien para el más joven de los dos, una mano suave pero firme se colocó sobre los hombros de ambas deidades. Y tan pronto como esto ocurrió, tanto Berus como Hera pudieron sentir cómo su ira se marchitaba rápidamente como la llama moribunda de una vela contra un viento razonablemente fuerte, mientras ambos eran separados ligeramente lejos del otro. Hermano, hermana, por favor, este no es el momento de estar discutiendo y enfrentándose así. La voz suave pero severa de la mayor de los 6 hermanos se interrumpió, llamando la atención tanto de Berus como de Hera hacia el gemelo del primero. Los ojos brillantes de Hestia estaban llenos de su propia preocupación por el rumbo que había tomado el altercado. Al igual que su hermano y sus hermanas menores, la hija mayor de Cronos había madurado por completo hasta adquirir la apariencia de una mujer casi incomprensiblemente bella. Al igual que sus hermanas menores, tenía unos rasgos faciales femeninos casi imposibles, con la única diferencia entre ella y Hera de tener una nariz ligeramente más grande y una frente ligeramente más baja, y su pelo negro era lo suficientemente largo como para llegarle a la mitad de la espalda si no fuera por el inofensivo ácido en el que se veía obligada a flotar. Su esbelta pero corpulenta figura estaba envuelta en su propia manta convertida en túnica, cortesía de su madre, de color marrón. Sin embargo, a diferencia de sus dos hermanas, su túnica, por alguna razón, no tenía ni la más mínima abertura cerca de la zona del pecho, ya que estaba totalmente cubierta de forma bastante conservadora. Sin embargo, esto no ayudaba a ocultar su impresionante busto que sobresalía a través de la tela mágica, que incluso oculto bajo su ropa, rivalizaba con el de Hera en tamaño. Su presencia de cerca, como ya había hecho antes, tenía un efecto tranquilizador en los que la rodeaban. No era ni mucho menos la primera vez que ellos dos se enfrentaban en el poco tiempo que llevaban juntos, y hasta ahora no se había involucrado, ya que solían pasar bastante rápido y ambos se giraban hacia el otro lado molestos con el otro, y eso era todo. Ahora, sin embargo, por mucho que le disgustara tener que hacerlo, tenía que interponerse entre ellos y calmar sus ánimos antes de que fueran demasiado lejos. Ver esa mirada en el rostro de Hestia, ahora que los dos habían ahogado sus encendidos ánimos, logró hacer aflorar un sentimiento de arrepentimiento en ambas partes. Toda una hazaña incluso para hacerlo solo con Berus, teniendo en cuenta lo poco que se arrepentía de todo lo que había hecho en el pasado con su vida anterior. No es que ninguno de sus nuevos hermanos se enterara de eso. Lo siento, Hestia. Parece que permití que mis emociones sacaran lo mejor de mí. Hera se disculpó sinceramente. Muy lejos de la bola de fuego que había sido su temperamento ni siquiera un momento antes. Sí, supongo que, puede que yo también me haya acalorado demasiado.
Beerus se disculpó con un poco más de dificultad, y se frotó la nuca de una forma no muy diferente a la de ciertos Saiyajin que conocía. Al igual que su hermana, solo que en mayor medida, disculparse no era algo que estuviera acostumbrado a hacer, a menos que se tratara de los reyes del todo, o del gran sacerdote en su día. Las otras tres deidades del fondo se limitaron a mirar con asombro lo que Hestia acababa de hacer. Todos habían llegado a conocer lo amable que era Hestia en el poco tiempo que llevaban de vida y en el estómago de su padre, lo suficiente como para que fuera universalmente querida por todos ellos. Aún así, verla aplacar tan fácilmente los ánimos de Beerus hiera, con su sola presencia, mientras que lo único que habían hecho era sentarse a ver cómo se peleaban los que habían llegado a conocer como los dos hermanos más testarudos, era algo impresionante por derecho propio. Un suspiro atravesó a la diosa mayor, antes de que una pequeña y tierna sonrisa adornara sus labios. Me alegro de oírlo. Pero tal vez, siempre que no sea mucho problema, podrían abstenerse de recurrir a la violencia. Aquí todos somos una familia, ¿no? Dijo ella. Bueno, en realidad no iba a recurrir a la violencia. Hera contestó con una mentira descarada para exculparse, pero ni siquiera pudo verle los ojos a su hermana mayor mientras lo decía. Hestia no se molestó en llamarle la atención, ya que se alegraba de que no hubiera pasado nada entre las dos. Mi trasero a que no, fue el pensamiento colectivo tanto de Beerus como de Hades, pero ninguno decidió expresarlo. Incluso la despistada Demeter, como Hera había llamado groseramente a su hermana, se dio cuenta de la mentira de su hermana menor en un santiamén, al igual que Poseidón, que la miraba con expresión impasible. Bueno, aún así, no es buena idea enemistarse con nuestro hermano, Hera. Él solo hace lo que puede para ayudarnos a liberarnos de nuestro padre. Ya lo sabes. Advirtió Hestia amablemente, con cierta firmeza en su tono. Díselo tú, Hestia. Tal vez esta terca y molesta hermana nuestra te escuche, si no hace caso a lo que dice su hermano mayor y más sabio. Pensó Beerus con una pequeña sonrisa, al ver que su hermana favorita lo defendía. Soy consciente de ello. Afirmó Hera, casi haciendo un mohín infantil mientras cruzaba los brazos bajo sus pechos. No es que no aprecie lo que está tratando de hacer por nosotros, porque como todos los presentes, definitivamente no quiero pasar el resto de la eternidad metida dentro del estómago de nuestro padre bastardo. Solo es que, sus ojos color avellana se encontraron con los pozos dorados de Beerus, mostrándole la duda y la incertidumbre que rodaban en su interior, menos sus otros molestos rasgos de personalidad. Beerus ni siquiera necesitó escuchar lo que ella iba a decir a continuación, ya que era bastante obvio a dónde quería llegar. Todo el asunto de la falta de resultados, desde su punto de vista. Ya, está bien, lo entiendo, dijo Beerus. Volviéndose hacia la pared del estómago, y sabiendo que tenía todas las miradas puestas en él, Beerus rodó los hombros mientras flotaba sobre las ácidas profundidades, justo cuando Hestia lo soltó. ¿Estás preocupada porque no te he mostrado nada sustancial, es así? Dijo él. Beerus, por favor. Ni te molestes en decirlo. Beerus cortó a Hera, observando con displicencia que, por una vez, había sido realmente educada en lugar de abrasiva. La presencia de Hestia realmente hacía maravillas. ¿Quieres ver algunos resultados? Una sonrisa casi feroz lo invadió, mientras cerraba una de sus manos en un puño, torciendo ligeramente el cuerpo mientras echaba el brazo hacia atrás y preparaba el puñetazo. Una increíble cantidad de presión se acumuló alrededor de su puño de una manera vagamente similar a como lo había hecho su ki divino, mientras sacaba mucha más fuerza del poder divino que emanaba de él que en cualquier momento anterior. ¿Qué tal esto? En ese instante, Beerus lanzó su puño hacia adelante y lo estrelló directamente contra la parte delantera interior del estómago de Cronos, tal y como había estado haciendo desde poco después de la llegada de Demeter. Solo que esta vez, en lugar de parecer que no ocurría nada, una onda expansiva se extendió alrededor de donde había golpeado, y ni siquiera un segundo después, todo el estómago que había sido su prisión se agitó violentamente. Al principio, el ácido se onduló, antes de retumbar y salpicar como olas en miniatura. Aparte de Beerus, casi todos los demás dioses presentes perdieron brevemente cualquier apariencia de equilibrio que tuvieran flotando en el repugnante ácido estomacal de su padre.
Hestia y Hera hicieron lo que pudieron para estabilizarse contra el agresivo temblor que había iniciado su hermano, agarrándose instintivamente al hombro de la otra para apoyarse. Demeter apenas consiguió enderezarse sin caer de nuevo en el pútrido líquido, mientras que Hades, al ser el que estaba más cerca de las paredes del estómago, al otro lado de su hermano mayor, lo tuvo relativamente fácil para hacer frente al repentino temblor con la espalda apoyada en la mencionada pared estomacal. Poseidón fue el que se llevó la peor parte, siendo el más joven tanto en edad como en apariencia, encontró el ácido salpicando constantemente en su cara antes de quedar rápidamente sumergido por una de las olas creadas por el puñetazo de Beerus, a pesar de su mejor esfuerzo por permanecer por encima del ácido, forzándolo a recibir algunos de los repugnantes jugos estomacales en su boca. Cuando el temblor se calmó por fin, el hermano menor consiguió volver a situarse por encima del líquido ácido, dando trompicones y escupiendo por todas partes. Por suerte para él, no se tragó nada, ya que tosió y escupió a tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par al igual que todos los presentes ante el acto de su hermano. Cuando Beerus bajó el brazo y se apartó del lugar en el que había golpeado, casi todo el mundo fue capaz de distinguir, más allá de las miradas de sus ojos abiertos, que se había formado una abolladura bastante grande en el estómago donde había golpeado. La carne divina se hundió como un cráter en el suelo, antes de arreglarse rápidamente en un instante. Aún así, eso no cambiaba el hecho de que habían visto un daño real en su prisión. ¿Qué te parece eso para empezar?, preguntó Beerus con bastante suficiencia, mientras se daba la vuelta con una sonrisa igual de engreída, empapándose de las divertidas miradas de sorpresa que recibía de sus hermanos, especialmente de Hera, después de lo mucho que le había molestado últimamente. ¿Alguno de ustedes sigue dudando de mí ahora?, preguntó, de forma bastante señalada a Hera y algo a Poseidón. Tú, realmente lo dañaste. Hera seguía incrédula, aferrándose a Hestia, que a estas alturas había eludido su propia sorpresa y mantenía una cálida y beatífica sonrisa al ver lo que su hermano acababa de hacer. Algo que Beerus notó rápidamente. No hubo intercambio de palabras, pero Beerus pudo captar lo que ella sentía casi de inmediato. Estaba escrito en su rostro. No he dudado de ti ni un segundo. Su sonrisa se suavizó de su anterior petulancia al ver el estado de ánimo de su gemela. Su felicidad parecía ser bastante contagiosa en él también, al parecer. Brevemente, su mirada se dirigió sobre sus otros tres hermanos un poco más alejados de él, y distinguió a Hades sonriendo como un loco después de superar su propia conmoción, sin duda por tener su propia fe recompensada y saber que era solo cuestión de tiempo antes de que salieran. Demeter aún parecía bastante sorprendida, pero no era difícil ver la euforía en sus ojos al ver la prueba de que no era todo palabrería, como había dicho su fastidiosa hermanita. Poseidón, cuando encontró su mirada, fue como un ciervo atrapado en los faros mirándolo embobado. Su expresión era tan cómica que Beerus casi dejó escapar una carcajada a costa de su hermanito. Con suerte, la lección más importante de la vida había sido impartida al miembro más joven de su familia en ese momento y no necesitaría ser demostrada de nuevo. La lección era: nunca dudes de las palabras del señor Beerus. Especialmente si tuvo la gentileza de prometerte algo. En caso de que te lo preguntes, comenzó Beerus, volviendo su atención a Hera más que a nadie. La razón por la que no había avanzado en sacarnos de aquí hasta ahora, era porque simplemente me estaba acostumbrando a mi propio poder. Algo que todavía estoy haciendo en este momento. Explicó, sacando a Hera un poco de su propio estupor. Acostumbrándote a tu poder. Murmuró la dicha diosa, sin saber qué pensar ahora mismo. Así es. Beerus solo pudo sonreír al ver y escuchar su respuesta muda mientras ella comenzaba a conectar los dotes en su cabeza. Su comportamiento, ahora más tranquilo, suponía una notable mejora en su mente respecto a su actitud más abrasiva y maliciosa de antes. En todo este tiempo, en realidad no he hecho ningún intento de salir. Lo que realmente he estado haciendo, es probar con lo que estoy trabajando, y casi he terminado. Entonces, ¿eso significa que nos sacarás pronto, hermano?, le preguntó Hades con los brazos cruzados, mostrando sus dientes a través de su creciente sonrisa. Una que Demeter reflejó de cerca, menos los dientes, e incluso Poseidón sonrió con nerviosismo. ¿Tú qué crees? Beerus respondió con una mirada divertida, sabiendo que su hermano ya conocía la respuesta.
Entonces, asegurándose de que los miraba a todos, el antiguo dios destructor del universo 7 permitió que se formara en su rostro una de las sonrisas más salvajes que jamás había tenido, mientras continuaba. Escuchen. Solo voy a decir esto una vez, así que no me lo hagan repetirlo. Al ver que tenía la atención embelesada de todos, sobre todo de Hera tras ver que se había equivocado, continuó. Les prometí a todos que nos sacaría de aquí, y como he dicho antes, pienso hacerlo. Todo lo que necesito es un poco más de tiempo, eso es todo. Tengan por seguro que les avisaré cuando sea el momento adecuado, y pueden creerme cuando digo esto. Llevando el brazo hacia adelante, cerró la mano en un puño una vez más, y dejó que la presión de antes volviera a acumularse sobre ella, algo que esta vez sin tener que golpear el estómago, fue percibido por todos los presentes. Como una fuerza premonitoria y ominosa, que dejaba claro que todo lo que decía era inflexiblemente cierto, ya que sus ojos dorados parecían brillar de forma similar a los de Hestia, solo que con un abrumador poder en bruto a la espera de ser aprovechado. Sin embargo, en lugar de que ninguno de ellos se sintiera intimidado, todo lo que se podía ver en sus rostros, incluyendo a Poseidón y Hera especialmente esta vez, era esperanza y emoción, al escuchar sus últimas palabras. Nuestros días atrapados dentro de las tripas de este bastardo están contados. Mientras tanto, cerca de la cima del monte Licarios. La hora se acerca. Pronto estará aquí, pensó Rea, mientras se tumbaba en la misma losa de roca en la que se había puesto al dar a luz a todos sus hijos anteriores. Y hoy no era diferente, ya que hace unos segundos había dado a luz una vez más, y por última vez. Acunado en sus brazos, envuelto ya en una suave tela blanca y mágica que había materializado igual que las 6 veces anteriores, estaba el último hijo que tendría. Un bebé con una pequeña cabellera plateada y unos ojos profundos, casi azul eléctrico, que ya estaba durmiendo su primera siesta después de nacer. Pero no por su propia voluntad, sino por la de ella, ya que utilizó una pizca de su poder divino para dormirlo rápidamente, antes de que pudiera emitir un sonido. No es que no quisiera oír a su hijo, ya sea llorando o hablando por primera vez. O incluso riéndose de ella mientras lo miraba con cariño. El hecho era que no podía permitir que su precioso séptimo hijo hiciera ni un solo ruido aquí arriba con ella, porque eso solo haría que su padre llegara más rápido, y ella no quería eso. Descansa ahora, hijo mío. Aunque me gustaría poder saborear más el momento de tu nacimiento, me temo que voy a tener que acortar esta ocasión, por mucho que me duela hacerlo. Ella no tenía mucha opción en el asunto, si quería que él viviera sin ser tragado por Cronos. Algo que, después de las últimas 6 veces que había tenido que presenciar un espectáculo tan atroz, estaba totalmente harta de tener que presenciar, y se negaba a hacerlo de nuevo. ¿Está listo el niño? Oyó una voz que le hablaba suavemente debajo de ella. Una que reconoció de inmediato, provocando una pequeña sonrisa de la titanide. Es madre. Mientras respondía con una voz suave, casi susurrante, el suelo bajo la losa de piedra frente a ella comenzó a ceder, antes de que algo comenzara a surgir rápidamente de la superficie rocosa. Formando la forma humanoide de una mujer con el pelo largo y suelto del color de la tierra, y unos ojos amables con el mismo color y la misma vitalidad de la vegetación más sana. Su piel tenía el mismo tono que las raíces más sanas de la tierra, y su rostro tenía una belleza natural y femenina que parecía haber sido moldeada inmaculadamente por la propia naturaleza, lo que no estaba muy lejos de la realidad si se tiene en cuenta que ella era la propia naturaleza. Su cuerpo no tenía ninguna tela que lo cubriera, sino que tenía ciertas zonas de su cuerpo divino y primordial cubiertas de musgo verde brillante y deliciosamente saturado, como el pecho, la parte superior de los brazos, la cintura, las caderas y los muslos. Todas ellas estaban bien proporcionadas, con pechos grandes y redondos de copa G, y pezones marrones, una cintura sublimemente delgada, caderas anchas de parto, un trasero firme y redondo, muslos flexibles y piernas delgadas. El musgo y la tierra salpicaban el lugar donde se encontraba su feminidad, entre sus 2 pilares de feminidad cubiertos por la naturaleza. La desnuda diosa primordial de la tierra, Gea, miró a su hija y a su nieto que yacía en sus brazos con una tierna sonrisa propia, mientras levantaba los brazos hacia el dios recién nacido. Entrégamelo aquí, Rea. Me aseguraré de que llegue con Amalteia en Creta, lejos de su padre. Gracias, madre.
dijo Rea seriamente con una sonrisa creciente y algo triste, mientras entregaba a su bebé a los brazos de su madre que la esperaban. No hay palabras para expresar mi gratitud por haber hecho esto por mí, y por él especialmente. Está bien, mi querida niña. Estoy más que feliz de ayudarlos a los dos. Gea respondió con una sonrisa maternal llena de afecto hacia su hija. Simplemente no podía permitir que las cosas siguieran como estaban. Cronos se ha permitido caer tan bajo como su padre Uranos. Primero con el reencarcelamiento de los cíclopes y los hecatónqueros, últimamente, y el horrendo acto de devorar a sus propios hijos. Un profundo ceño se dibujó en los labios de ella. Como su madre, y la dadora de toda la vida, me han repugnado verdaderamente sus acciones de los últimos tiempos, y no podía permitir que siguieran en pie sin alguna intervención. Y, en efecto, así fue. Porque poco después de que Rea se diera cuenta de que estaba embarazada por séptima vez, había acudido a ella para que la ayudara a proteger a su bebé ya nacido de su marido, y del mismo destino que corrieron sus hermanos. Algo que Gea había aceptado con gusto hacer, cansada de las travesuras de su hijo. Antes de partir hacia Creta, ¿te importaría decirme su nombre?, preguntó Gea con curiosidad mientras su cuerpo comenzaba a brillar débilmente, al sentir que su hijo se acercaba. Zeus, dijo Rea con calidez, rozando con uno de sus dedos la mejilla regordeta de su pequeño hijo, justo debajo de uno de sus ojos cerrados. Ese será su nombre. El resplandor que rodeaba a Gea comenzó a intensificarse mientras ella ponía al dios recién nacido contra su pecho desnudo, algo que, incluso en el sueño, parecía gustarle bastante, y le dedicó una sonrisa maternal. Zeus, un buen nombre, sin duda. Asintió con la cabeza, antes de lanzar una última mirada a su hija, mientras ella y Zeus empezaban a desmaterializarse en la propia superficie rocosa, que era su forma de volver a Creta sin ser detectada por su hijo. Buena suerte con tus otros hijos, Rea. No tengo dudas de que encontrarás la manera de liberarlos también. Rea asintió con una mirada decidida mientras su madre y su hijo desaparecían ante sus ojos apenas un segundo después. Entonces, sin perder un instante, Rea extendió la mano detrás de ella y agarró un bonito y liso trozo de roca del tamaño de uno de sus recién nacidos, y utilizó su magia para formar una manta idéntica a la que había puesto a Zeus. Luego lo sostuvo cerca y con cuidado, para que pareciera realmente uno de sus hijos, mientras esperaba la llegada de Cronos. Lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, lo admitía libremente, pero tenía fe en que este pequeño cebo y cambio suyo funcionaría. Porque aparte de sus propios sentimientos de asco y rabia hacia Cronos, que aumentaban cada vez que se tragaba a uno de sus preciosos bebés, se había dado cuenta de algo. Con cada trago subsiguiente, Cronos parecía prestar cada vez menos atención a lo que se le entregaba para devorar. Su más reciente vástago antes de Zeus, Poseidón, se lo había demostrado, cuando ni siquiera se había molestado en mirarlo en ningún momento mientras ella se lo entregaba y él se lo tragaba. Ese tipo de negligencia era con la que contaba, y una vez que se quitara eso de encima, se pondría en comunión con otra deidad que había accedido a ayudarla. Una diosa menor del océano que era hija de su hermano mayor Oceanus y de su hermana mayor Tetis. Alguien con quien se había hecho amiga hace poco, principalmente por el uso de su inteligencia para ayudarla a idear un plan para liberar al resto de sus hijos. No le preocupaba que Helios expusiera a Cronos lo que estaba a punto de hacer, ya que lo conocía como alguien que no buscaba involucrarse en esos asuntos. Una fuerza neutral, por así decirlo, lo cual le agradeció interiormente por serlo, ya que de otro modo no habría ninguna posibilidad en el Tártaro de que esto funcionara realmente. Cuando vio a su marido aparecer ante ella, ya en su tamaño normal de titán, agarrando extrañamente su estómago por alguna razón, se preparó para el engaño que estaba a punto de hacer. Y cuando él se acercó a ella y le tendió la mano sin mediar palabra, y una vez más ni siquiera se molestó en mirar lo que le entregaba, Rea no pudo evitar la sonrisa que cruzó brevemente sus rasgos fuera de su vista, sabiendo que su riesgo acababa de ser recompensado. De vuelta al interior del estómago de Cronos. Creo que ya es suficiente, por ahora. Pensó Verus con satisfacción mientras terminaba su última sesión de golpes con el interior del estómago de Cronos y volvía a flotar.
Ahora, después de su pequeña demostración de antes, ya no tenía que preocuparse de que Era o molestara con sus quejas. Se siente bien terminar mi práctica así. Sí, en cambio, en este momento nadie decía una palabra. Todo estaba tranquilo en cierto modo, y los únicos sonidos que llegaban a sus agudos oídos eran el del ácido que se movía debajo de él, que pronto sería cosa del pasado, y el silbido de algo por encima de él cayendo a gran velocidad. Espera, ¿qué? ¡Ay! Beerus se agachó de repente, bajando la cabeza mientras un fuerte sonido de bang se extendía por todo el estómago, casi como un disparo, antes de caer rápidamente de bruces en las ácidas profundidades en las que flotaba como un yunque. Un chapoteo relativamente grande siguió a esto, mientras todas las cabezas de sus hermanos y hermanas se movieron en su dirección con diferentes expresiones de sorpresa, algunos incluso se estremecieron solo por los sonidos repentinos que fueron hechos por lo que se estrelló encima de su hermano y lo hizo caer hasta el fondo del líquido gástrico. «Oh, ¿estás bien, hermano?», gritó Estia con preocupación, dirigiéndose ya hacia su gemelo. ¿Qué? ¿Acaso era eso otro hermano nuestro? Era no pudo evitar preguntar con incredulidad. Si es así, debía ser muy pesados para causar un impacto así, comentó Poseidón de forma observadora, algo con lo que Demeter y Hades estuvieron totalmente de acuerdo, mientras una gota de sudor se formaba sobre todas sus cabezas. «GRRRR. ¿Qué demonios?», rugió Beerus con rabia mientras volvía a la superficie, habiéndosele formado un gran bulto en la cabeza que ya se estaba reduciendo gracias a su factor curativo divino. Sus ojos rojos con venas como cristales rotos, con sus iris brillando con una venganza iracunda, sus labios se estiraron en un ceño primario que mostraba los dientes mientras sus manos levantaban el objeto que se había estrellado sobre él. La manta se había desprendido de él y había flotado hacia Estia cuando ésta se acercó. Una mirada de curiosidad y confusión marcó sus rasgos beatíficos mientras recogía la tela y la observaba, antes de echar una mirada a su hermano, que tenía la expresión más cómicamente enfurecida que había visto en él hasta la fecha. «¿Una puta piedra?», gritó Beerus, casi escupiendo fuego y azufre, mientras sus dientes se apretaban con la suficiente fuerza como para convertir en pasta hasta el más duro de los metales. Sus manos temblaban al agarrar el objeto ofensivo, como si éste acabara de proferir el más grave de los insultos imaginables al antiguo dios destructor, antes de echar el brazo hacia atrás con él firmemente sujeto en su apretado agarre, y lanzarlo con toda la fuerza que podía reunir. Al impactar con el estómago de Cronos, la roca, que ya se estaba disolviendo, se rompió en innumerables pedazos que cayeron de nuevo en las profundidades de los ácidos y rápidamente comenzaron a disolverse en la nada. ¿Es esto una broma? ¿Ese bastardo está tratando de burlarse de mí?, exclamó Beerus. ¿Cómo podrían no serlo? Cronos no parecía el tipo de persona que hace algo como comer una roca sin un propósito. Sin duda había sentido su ataque antes, y probablemente había sido su forma de vengarse de él. Sí, eso tenía sentido. Se había tragado eso hace un momento con la intención de golpearlo con él, el muy hijo de puta. Incluso lo había envuelto en el mismo paño que Rea les puso a cada uno de ellos después de nacer, solo para hacer notar la burla. Maldito sea. Solo por eso, iba a disfrutar haciéndole sufrir aún más una vez que saliera. Adelante, disfruta por ahora, Cronos, pero espera, imbécil arrogante. Una vez que salga de aquí, haré que te arrepientas del día en que naciste. En la isla de Creta. Aproximadamente 3 semanas después. Los magníficos rayos de Helios caían sobre la Tierra en su pico más alto en los cielos, que era llamado mediodía por los otros dioses por conveniencia. El calor del sol se abalanzaba sobre la Tierra, creando un ambiente caluroso en las interminables tierras y el mar. Sin embargo, en una de las cuevas de una montaña de Creta, los rayos del sol apenas lograban asomarse, como si la propia caverna tratara de ocultar algo en su interior. O más bien, a alguien. La hora se acerca. A la hora en que Helios comience a ponerse es cuando debemos partir hacia el monte Otris. Una voz femenina entonó observadoramente, mirando desde el interior de la cueva con un ojo agudo para los viajes del dios Titán.
La voz pertenecía a una titanide de segunda generación, de impresionante belleza, con sus esbeltos brazos cruzados bajo el pecho. Sus deslumbrantes charcos de color turquesa seguían la trayectoria de su compañera de deidad, al igual que su largo y sedoso cabello negro azabache que caía en cascada hasta la parte baja de su espalda. Unos cuantos mechones oscuros enmarcaban cada uno de los lados de su rostro hasta llegar por debajo de sus pálidos hombros al descubierto. Sus rasgos faciales, como los de casi todas las diosas, consistían en unos ojos muy abiertos bajo una frente bastante alta, con una pequeña pero adorable nariz de botón. Su mandíbula era corta y estrecha, con una barbilla pequeña y pómulos altos y afilados. Sus labios eran finos y de color rojo rosado, con una piel de color blanco cremoso y una estatura de 1,65 m. Sin embargo, la parte más distintiva de la diosa era que, en ese momento, estaba completamente desnuda. Su figura de reloj de arena, que pocas mujeres mortales de otros universos podrían alcanzar, se mostraba en todo su esplendor a los elementos. Desde su esbelta cintura y su tenso vientre, que mostraba su pequeño ombligo en el centro, hasta sus impresionantes caderas anchas y su trasero prieto y rollizo. Sus nalgas forman dos redondas y suculentas nalgas que cualquier hombre estaría encantado de apretar. A partir de esas flexibles y cremosas medias lunas de carne, se veían sus muslos gruesos y sus piernas relativamente delgadas, pero con curvas. En la parte superior, sin embargo, descansando por encima y empujado por sus brazos cruzados, estaban sus pechos de copa D, modestamente grandes. Su carne suave y blanca como un lirio se extendía por encima de sus antebrazos como si fueran un mero pedestal para mostrarlos, acentuando tanto su vivacidad como su flexibilidad. Los rosados pezones rosados se alzaban sobre las cimas de ambos montículos carnosos completamente erectos como deliciosas cerezas mientras el viento los lamía. Ya era hora. Una voz mucho más grave y masculina respondió con calma, mientras su dueño se acercaba a la diosa, que ni siquiera necesitó mirar al hombre que estaba detrás de ella para saber que estaba sonriendo, mientras un brazo enorme y musculoso se enroscaba alrededor de su hombro. De pie junto a ella, midiendo aproximadamente 1,80 m, más de una cabeza que la diosa, se encontraba un hombre alto y musculoso, con una larga cabellera plateada que le caía hasta la parte superior de la espalda, y algunos mechones que enmarcaban también los lados de su rostro robusto y atractivo. Sus ojos eran de color azul eléctrico y su mandíbula era muy cuadrada y robusta. Le acompañaba una barba rizada, sorprendentemente bien cuidada, del mismo color que su pelo, que caía cerca de su pecho, sólido como una roca. Todo su cuerpo estaba completamente expuesto a los elementos, y tan desnudo como el día en que su madre lo había dado a luz. Mostraba unos hombros anchos y musculosos, unos pectorales duros que parecían tallados en el mejor granito, unos abdominales totalmente definidos que parecían forjados en el mejor acero y unos bíceps enormes y abultados, tan densos de músculo que avergonzaban a casi todos los culturistas de otras innumerables realidades. Sus piernas eran más grandes que sus brazos, y parecían troncos de árbol por la densidad de sus músculos. Por no hablar de su tercera pierna, que la diosa podía sentir rozando la parte exterior de su muslo. Podía sentir su largo y duro tallo palpitando contra su pálida piel, pero por el momento lo ignoró. No quiero ni imaginar lo que debe ser para ellos haber estado atrapados dentro del estómago de Cronos todo este tiempo desde su nacimiento. Especialmente para mi hermano mayor y mi hermana. El hombre de pelo plateado se detuvo un momento, mientras sus ojos miraban en dirección al monte Otris. Un ceño profundo y serio pintó sus labios durante unos breves instantes. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que mis hermanos puedan finalmente ser rescatados de mi padre bastardo. La diosa que estaba a su lado prácticamente podía sentir el veneno que salía de la voz del hombre al final, lo que no le sorprendió. Desde el momento en que despertó en Creta, Amaltea y Gea habían estado cuidando de él en lugar de Rea. Poco tiempo habían perdido, por lo que ella sabía, en contarle a Zeus el destino que les había tocado a sus hermanos. Gea en particular no había escatimado en contarle las atrocidades que su hijo y su padre habían cometido. Y cuanto más había escuchado Zeus mientras crecía día a día, más llegó a odiar a Cronos con una pasión ardiente.
por lo que le había contado personalmente a Malteia cuando había llegado aquí hace 5 días, era que Zeus se había enfurecido tanto en un momento dado por las palabras de Gea, que casi quería asaltar el monte Otris por sí mismo. Algo que, de haber sucedido realmente, no habría terminado nada bien para el joven dios. Dado que Cronos no dudaría en cortarlo con esa aterradora guadaña suya, si lo hacía. Si no hubiera sido porque Amalteia, que esencialmente había sido su madre sustituta junto a Gea, se interpuso en su camino y logró calmarlo, entonces sin duda lo habría hecho. Siempre y cuando recuerdes el plan, Zeus. Apresurarse sin pensar solo va a causar problemas. Si iba a rescatar a sus hermanos y vengarse de Cronos, tendría que ser más inteligente que asaltar un lugar como el monte Otris por su cuenta, después de todo. Incluso con el poder que había ganado rápidamente durante las 3 semanas. Ser entrenado por la ninfa y diosa primordial en el combate y sus poderes divinos heredados, no sería suficiente por sí mismo. Sintió los labios del hombre presionar su mejilla con un suave beso, ni un segundo después mientras se inclinaba. Sus ojos se encontraron cuando él le sonrió. No te preocupes por eso, Metis. No he olvidado lo que se te ocurrió a ti y a mi madre. Mientras decía esto, el más joven de los hijos de Rea ganó cierta mirada en sus piscinas azul eléctrico. Su cabeza bajó poco después, mientras presionaba sus suaves labios contra su cuello. Sus labios se abrieron mientras succionaba su carne, obteniendo un agradable gemido de Metis. Ten la seguridad, querida, seguiré tu ejemplo. Le susurró con voz ronca al oído, antes de proceder a plantar una serie de esos mismos besos metódicamente en el cuello y la clavícula. Una acción que provocó aún más gemidos de la Oceanid. Cada uno suena más acalorado que el anterior. Eso es, es bueno saberlo, la hija de Oceanus y Tetis jadeó ligeramente, dejando caer los párpados mientras Zeus seguía chupando su pálida piel. Un calor que empezaba a crecer entre sus piernas, mientras una de sus manos ahuecaba y masajeaba uno de sus pechos con pericia. Sus dedos amasaban la flexible y tierna carne de las tetas, moldeándola dentro de su palma y dejando que el exceso de carne se derramara entre sus dedos. Mientras tanto, él se acercaba a su espalda, con la otra mano frotando de arriba a abajo la parte interior de su muslo, haciendo que su cuerpo se estremeciera ligeramente al separarse de la otra. Ahora bien, ¿qué te parece si continuamos desde donde lo dejamos anoche? El tono de Zeus se volvió más ronco con esa pregunta, y Metis dejó escapar un gemido ahogado al sentir que el joven dios empujaba su gran miembro entre sus piernas, mientras seguía palpándola. La parte superior de su eje de 10 pulgadas de largo presionaba contra sus labios inferiores mientras lo movía constantemente hacia adelante y hacia atrás. Moviendo su vara carnosa y palpitante hacia arriba y hacia abajo sobre su feminidad con movimientos medidos. Su miembro se lubricaba rápidamente con los jugos de ella, que salían cada vez más de su propio sexo, cada vez más excitado. Metis solo pudo morderse el labio inferior al sentir que se ponía cada vez más caliente y excitada por las ministraciones de Zeus. Ya podía sentir que se inclinaba más hacia su tacto, sus brazos se desplegaban, dejando que su otro globo esponjoso rebotara ligeramente hacia abajo con un suave movimiento. Una mano se levantó y se colocó sobre la cabeza de Zeus, con los dedos apretando lentamente un puñado de sus mechones plateados, y la otra se sintió a su lado. Todo ello mientras sus diestras manos hacían su trabajo y su virilidad se preparaba para entrar en ella una vez más. Creo que los dos se divirtieron bastante anoche. Otra voz femenina se oyó detrás del dúo, llamando su atención inmediatamente. Preferiría que pudiera dormir un poco ahora, ya que no pude hacerlo la otra noche. Con lo bulliciosos que estaban. Un rubor de vergüenza coloreó las mejillas de Metis en ese momento, y Zeus en ese instante casi parecía avergonzado, ya que ambos giraron la cabeza para mirar detrás de ellos. Habiendo salido de las sombras más oscuras de la sección interior de la cueva, se encontraba una mujer de aspecto cansado y molesto, con el pelo castaño y ondulado que le caía hasta la espalda, y con un notable y distintivo conjunto de cuernos de cabra adornando su cabeza. Su piel era más plácida que la de la ninfa del océano, y sus rasgos faciales tenían un nivel de belleza similar al de Metis, pero con una nariz ligeramente más grande y unos pómulos más elegantes. Sus labios rojos se fruncieron hacia abajo en señal de irritación mientras sus ojos aceitunados miraban a los dos.
Su figura, al igual que los dos que tenía delante, estaba completamente expuesta. Su amplio pecho en forma de copa C, se mostraba completamente mientras el aire tibio que entraba en la cueva lamía sus areolas y tetas de color rosa pardo. Su cintura era un poco más gorda, sus caderas un poco más anchas y sus muslos un poco más gruesos que los de Metis. En lugar de los pies normales tenía pezuñas como las de una cabra, y la parte inferior de sus piernas también era igual a una. Sus adiciones a su apariencia significaban que era una raza única de ninfa, estrechamente relacionada con el animal del que había heredado sus rasgos. Con los brazos cruzados como los de Metis, la oceánida se sintió cada vez más avergonzada cuando la ninfa cabra que había ayudado a criar a Zeus los miró con fastidio. Su mirada adoptó un cariz de desaprobación, más hacia el mencionado dios que hacia ella. Sabiendo muy bien que él había sido el iniciador. Oh, Amaltea. Zeus sonrió a su madre adoptiva, sin un ápice de vergüenza o culpa en su rostro. Mis disculpas si te mantuvimos despierta anoche. Sinceramente, no pensé que fuera a ser así, ya que la cueva está mágicamente encantada para amortiguar todo el sonido que entra y sale. Y pensé que habías dormido afuera anoche, ya que me dijiste que pensabas descansar por la noche al pie de la montaña. El joven dios explicó, mientras se aseguraba de que sus ojos se mantuvieran a la altura de su rostro y no se dirigieran hacia sus turgentes tetas, de las que había mamado durante sus primeros días aquí. Algo que no le importaría repetir, si pudiera, con lo deliciosa que era su leche. Ahora que lo pensaba, si Gea seguía por aquí como lo había hecho durante las 2 primeras semanas de su vida, tampoco le importaría probar sus enormes melones. Solo podía imaginar lo celestiales que se sentirían las tetas de la diosa de la tierra primordial entre sus manos, o incluso mejor, alrededor de su NGNN. Metis tuvo que hacer lo posible para contener el sugerente sonido que amenazaba con salir de sus labios cuando sintió que el miembro de Zeus se tensaba. El apéndice se abrió paso por sus labios rosados un buen rato mientras él se retiraba de ella un buen rato con sus caderas, haciendo salir otra gota de sus fluidos en el proceso. Amaltea parecía lejos de estar impresionada, captando su insinuación. Oh, por favor, no me vengas con eso, Zeus. Estoy casi segura de que tú y Metis sabían perfectamente que yo seguía en la cueva cuando empezaron su pequeña sesión de sexo. Simplemente no te importó, y parece que tampoco a Metis, ya que ambos fueron demasiado absortos con sus actividades sexuales como para preocuparse de que yo intentara dormir en el fondo de la cueva. Metis se sonrojó acaloradamente ante las palabras de Amaltea. Se había dado cuenta de que seguía allí, al igual que Zeus, pero con lo poco que se había movido, había supuesto que Amaltea ya estaba dormida. Y si algo sabía de la ninfa cabra es que cuando estaba dormida, nada menos que un gran terremoto de la propia Gea la habría despertado. Casi se maldijo por su error de juicio. Debería haber mirado más de cerca a la ninfa antes de hacer algo. En realidad, no lo hicimos, replicó Zeus, mintiendo directamente entre los dientes. Metis casi se resintió cuando lo hizo, y por la forma en que se las había arreglado para sonar completamente sincero al mismo tiempo, aunque era todo menos eso. Ninguno de nosotros te vio realmente aquí cuando volvimos de mi entrenamiento. No te estoy tomando el pelo cuando digo que honestamente creí que habías elegido dormir afuera anoche. Una expresión abatida se apoderó entonces del joven dios mientras miraba fijamente a su madre adoptiva a los ojos, al tiempo que ignoraba el impulso de mirar su pecho. Una vez más, Amaltea, lamento haberte mantenido despierta. Si hubiera sabido que seguías aquí, te aseguro que al menos habríamos esperado a que estuvieras profundamente dormida. Los ojos de Amaltea se entrecerraron mientras miraba fijamente a su hijo adoptivo. Su mirada buscaba el engaño de él. Sin embargo, por lo que Metis pudo ver, al mirar a Amaltea, la ninfa caprina debió de esforzarse por verlo en la mirada de Zeus, ya que empezó a mostrarse insegura. Pero podría jurar que los vi a los dos mirándome en algún momento dado, incluso con lo oscuro que estaba. Zeus se limitó a negar con la cabeza, al tiempo que lanzaba a la ninfa desnuda lo que parecía una mirada de simpatía. Me temo que no. Sin embargo, es un error sencillo de cometer. Con lo oscura que puede ser la parte más profunda de la cueva, especialmente de noche. No te culparé por ello, y tampoco lo hará Metis, ya que para ser justos, deberíamos haber comprobado un poco más.
El menor de los hijos del rey y la reina de los titanes dijo con un aire de inocencia que solo Metis podía decir a estas alturas que era totalmente falso. Sin embargo, como sin duda tú mismo sabes, no estábamos precisamente en el mejor de los estados de ánimo para el pensamiento crítico. Por muy vergonzoso que sea admitirlo, Zeus se rió con cierto nivel de humildad, que ni siquiera Metis era capaz de distinguir si era fingida o genuina. Supongo que... Amalteia concedió, su expresión se suavizó. Si me permites, Amalteia. Si te molestamos tanto anoche, ¿por qué no hiciste notar tu presencia? Abordó Zeus con curiosidad. Por muy distraídos que estuviéramos con nuestra diversión, si te hubieras revelado y dejado claro que no te gustaba todo el ruido que hacíamos y que te mantenía despierta, habríamos dejado de hacerlo. Bueno, de momento lo habrían hecho. Con la fiebre que tenía por tener sexo con Metis, habría hecho lo posible por convencerla de que bajara al mismo lugar al que ella había sugerido ir antes. Después de eso, habría vuelto directamente a la acción en lo que a él respecta. La ninfa que había ayudado a criar al joven dios apartó la mirada con incomodidad. Eso, bueno, no estoy segura, para ser sincera. Debería haberlo hecho, pero, con lo que van a intentar hoy contra Cronos, y con lo mucho que parecían estar disfrutando, supongo que no me apetecía interrumpir. En caso de que algo saliera mal hoy con el plan para recuperar a tus hermanos. Ah. Así que es eso. Zeus asintió con una sonrisa de satisfacción. Me estabas haciendo un favor. Me permitiste una noche de placer con Metis a costa de tu descanso, por si las cosas se torcían hoy con mi padre. Eres demasiado buena conmigo, Amalteia. De verdad. La madre adoptiva de Zeus dejó escapar una pequeña risa. Una cansada, pero humorística. Todo rastro de su fastidio y sospecha parecía haber desaparecido. Quizás podríamos dejar esto para más tarde. Metis finalmente intervino. Preguntando a Zeus con cierta incomodidad, sus ojos flotaron para mirar al dios que durante toda la conversación, aún no se había apartado de ella. Personalmente, una parte de ella no quería que lo hiciera, sobre todo cuando lo vio mirarla entonces, con sus orbes azul eléctrico ahora ocultos a la vista de Amalteia. Pudo ver la lujuria en sus ojos, tan fuerte como siempre, esperando a que se desatara. Para desgarrarla como lo había hecho la noche anterior, tal como Amalteia había señalado, pero ella ignoró esa parte de ella por el momento. Ya sabes, para cuando hayamos rescatado con éxito a tus hermanos y los hayamos traído aquí. Haría que el sexo fuera más dulce, ¿no crees? Zeus lo meditó durante un breve momento, y Metis pudo jurar que lo veía sopesar activamente los pros y los contras de su petición. El dios masculino solitario volvió a girar la cabeza y miró a la vigilante Amalteia, antes de encogerse de hombros y retirar las manos de ella. Sacó su hombría de entre las piernas de su amante mientras ignoraba el gemido casi depresivo que sentía que su miembro emitía al negársele su segunda ración. Muy bien entonces. Lo espero con ansias. Lo mismo digo, Metis estuvo a punto de gemir, con su divino cuerpo temblando por la pérdida del tacto de su amante. Aún así, se dio la vuelta y se deshizo de esa sensación por el momento. Su mirada se encontró con la de Zeus, mientras su expresión se volvía seria. Ahora mismo, sin embargo, es imperativo que nos preparemos y salgamos pronto hacia el monte Otris, dijo Metis. HMPH. Ya estoy más que preparado, Metis. Zeus respondió con una sonrisa arrogante, mientras la luz con un tinte azulado rodeaba su ondulante y musculosa forma. Se desvaneció un segundo después para mostrar su cuerpo, ahora cubierto por una túnica blanca que cubría la mitad de su cuerpo y la mayor parte de la parte inferior, cayendo hasta las rodillas. Su ancho y robusto pecho estaba completamente expuesto, junto con sus dos musculosos brazos. «¿Nos vamos ya?», dijo Zeus. «Si lo deseas». Metis respondió, mientras su propio cuerpo brillaba con una luz etérea, antes de quedar casi completamente cubierta por su propia túnica que caía hasta los tobillos. Poco más que su hombro derecho estaba expuesto fuera de su ropa formada. Pero ten cuidado, Zeus. El monte Otris no es en absoluto un lugar agradable. Hablando como alguien que ha estado allí varias veces, la atmósfera opresiva no se parece a nada que puedas experimentar. Estoy seguro de que estaremos bien.
Zeus le aseguró, aunque no era tan tonto como para desechar por completo su preocupación. Si ella le estaba diciendo esto por adelantado, tendría que tomarlo en serio. Nos vemos más tarde, Amaltea. Le dijo Zeus a la ninfa de buen corazón, mirándola una vez más con una sonrisa de confianza. Asegúrate de descansar. ¿Quién sabe? Para cuando te despiertes, puede que ya estemos de vuelta con mis hermanos y hermanas. Solo podemos esperar. Amaltea respondió con una pequeña sonrisa. Buen viaje a ambos. Tienen mis mayores bendiciones para que tengan éxito. Zeus y Metis asintieron agradecidos, mientras se volvían hacia la entrada de la cueva y salían. Los dos desaparecieron de la vista de Amaltea menos de un momento después. Mientras bajaban la montaña, Metis se volvió hacia Zeus con una mirada de decepción. Zeus, ¿por qué le has mentido así? Eso fue totalmente irresponsable de tu parte. Lo que no sabe, no le hará daño. Fue la simple respuesta de Zeus, antes de volver su mirada hacia ella. Y además, no vi que te metieras ahí atrás. Podrías haberle dicho fácilmente que estaba mintiendo, pero te callaste. ¿Te importa explicar eso? Bueno, Metis apartó la mirada, otro rubor cubriendo sus mejillas mientras una mezcla de vergüenza y bochorno se dibujaba en sus rasgos. ¿Sí? Preguntó Zeus con bastante inocencia, lanzándole una mirada expectante. Continúa. Bueno, supongo que debe haber sido el shock de lo descaradamente que mentiste ahí mismo, lo que me tuvo sin palabras. Oh. Fue el shock, ¿verdad? Sí. Eso fue definitivamente. Zeus puso los ojos en blanco, capaz de oír la incertidumbre en sus palabras. Me perdonarás si no me lo creo del todo, Metis. Sin embargo, eso no es importante ahora. Lo que sí lo es liberar a mis hermanos de mi padre bastardo. Y luego tener un increíble sexo de celebración con la Oceanid una vez que regresaran, ya que ni siquiera contemplaba la idea de que pudieran fallar. Decidiendo que lo mejor sería dejar esa conversación como estaba por el momento, Metis volvió rápidamente a la tarea que tenía por delante. Más tarde ese mismo día. Oh, mi palabra, fue el primer pensamiento de Zeus, mientras su mandíbula se abría, casi cayendo al suelo. Sus ojos se abrieron como platillos, y las pupilas se redujeron al tamaño de un alfiler. Un escalofrío involuntario le recorrió la espina dorsal, y estaba bastante seguro de haber sentido que sus piernas casi se doblaban bajo él. Justo delante de él y de Metis, situado en la cima más alta del enorme monte Otris, había un gigantesco castillo fortaleza. Se extendía a lo largo de casi 1000 pies de ancho con sus extensas y robustas murallas exteriores que alcanzaban más de 300 pies de altura, con almenas, torres y puentes levadizos por todas partes. En la parte superior de las murallas había pasarelas que conectaban y conducían a cada una de las estructuras conectadas a ellas. A medida que su vista se acercaba al centro del complejo desde su posición, podía ver que la sección principal del castillo crecía más y más, hasta que finalmente se adentraba tanto en los propios cielos que ni siquiera podía ver dónde terminaba. Las oscuras y premonitorias nubes que se acumulaban alrededor de la fortaleza impedían ver la parte más alta del castillo después de unos 2000 malditos pies de altura. El aura que desprendía todo el lugar no se parecía a nada que Zeus pudiera haber imaginado. No importaban las advertencias de Metis, nada podría haberle preparado para la gigantesca e intimidante estructura que se alzaba ante él en toda su gloria. Una ola de miedo pasó por encima de la joven deidad, ya que se sintió como poco más que una patética hormiga de pie lo suficientemente cerca como para ver la fortaleza de su padre por sí mismo. Traté de advertirte, Metis comentó, aunque su voz salió mucho más tensa de lo que él había escuchado antes. Incluso cuando se había referido a este lugar antes, no había sonado ni una décima parte de lo tensa que estaba ahora, lo que demostraba el efecto que este lugar tenía sobre ella cuando estaba en su presencia. Y eso que ella ya había estado aquí antes. Yo no vengo mucho por aquí, pero siempre que lo hago, no puedo evitar los sentimientos de temor y miedo que me acechan, dijo ella. Zeus tragó saliva. Con fuerza. De alguna manera se las arregló para recuperar la sensación en su mandíbula y la puso de nuevo un poco de su estado desquiciado. Sí, ahora veo lo que querías decir sobre este lugar. Hablando de un enorme eufemismo.
Su confianza se había evaporado tan pronto como fue testigo de esta monstruosa estructura que literalmente rezumaba un aura de terror en el aire. Una parte de él quería cortar por lo sano y salir corriendo, pero aplastó ese sentimiento con una feroz conveniencia. Y a pesar del miedo que le atenazaba el corazón, se aísla del miedo y la negatividad desenfrenados que se filtran desde el castillo y se prepara para lo que tiene que hacer. Pero eso no importa. Tú y yo hemos venido a rescatar a mis hermanos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer, dijo Zeus. Bien. Metis asintió con decisión y sacó un pequeño recipiente con tapa de entre el aire. Solo para repasar rápidamente, nuestro plan es poner un poco de esta poción que he estado preparando durante un tiempo en la bebida de Cronos. Gracias a Rea, estoy al tanto de la hora exacta en que se celebran todos los festines dentro del castillo. No es que ninguno de los titanes necesitara comida o bebida para sustentarse. Era solo una de las formas en que se mimaban en su propia forma de lujo. Eso y la plétora de ninfas que siempre asistían, bien porque querían, bien porque temían lo que pasaría si no lo hacían. No hacía falta ser un genio para averiguar qué querían los titanes con ellas. No falta mucho para que comience la fiesta dentro del castillo. Lo que tendremos que hacer es infiltrarnos y entrar en la sala principal del festín, donde seguramente estará Cronos. Desde allí, tenemos que encontrar una manera de introducir algo de mi brebaje en su bebida, dijo Metis. ¿Tiene algún significado la fiesta, o solo está ahí para que se den un capricho?, preguntó Zeus. En realidad, es ambas cosas, explicó Metis. Les encanta darse un capricho con la comida, el vino y el sexo de forma habitual, pero este día en particular significa algo para ellos. Según Rea, cada mes en este mismo día se celebra el destronamiento de su padre Uranos. Cronos en particular, nunca olvida esta ocasión, ya que fue él quien le asestó los últimos golpes y tomó el mando en su lugar. Este día se utilizó para celebrar su ascenso al poder al derrocar a su propio padre, ¿eh? Oh, la ironía. ¿Y estás segura de que este plan funcionará? Zeus sintió ganas de preguntar, apartando por fin sus ojos de la fortaleza que tenía ante él. Metis puso una sonrisa de confianza. Absolutamente. Si conseguimos poner esto en su bebida, incluso un solo sorbo de su cáliz debería hacerlo doblar y vomitar sus entrañas en unos momentos. Me aseguré con todo el tiempo que tenía, que fuera lo suficientemente potente como para que nadie pudiera resistirse a sus efectos mágicos una vez que entrarán en acción. Ni siquiera Cronos. Es bueno escuchar eso. Zeus logró sonreír. Ahora mismo, no sé cómo sería capaz de hacer esto sin ti. Las mejillas de Metis se tiñeron de rojo, pero su expresión se volvió más estoica. Es muy amable de tu parte, pero guardemos los cumplidos para cuando hayamos terminado esto, y estemos todos a salvo fuera de este lugar. Nosotros, tus hermanos y tu madre especialmente. Porque una vez que Cronos conecte los puntos y descubra que ella jugó un papel en todo esto, si todavía está allí cuando eso suceda, no será bonito para ella, dijo Metis. Él había oído. No solo su madre había hecho la mayor parte de los planes contra su padre, sino que también se había esforzado por distraer al señor de los titanes tanto como fuera posible, según Gea. Esto se hizo para permitirle viajar libremente desde la cueva de Creta y entrenar cuando pudiera para controlar adecuadamente su poder divino. Sin la preocupación de que Cronos lo atrapara con lo que Gea había llamado la mirada que todo lo ve. Algo a lo que el rey titán solo podía acceder cuando se sentaba en el trono que una vez perteneció a su propio padre Uranos, forjado con su propia magia primordial para permitirle ver todo el mundo debajo de él, incluso cuando estaba en su forma física. Zeus no estaba seguro de qué era exactamente lo que su madre estaba haciendo para distraer a Cronos para que no se sentara mucho en el trono en todo el tiempo que había estado vivo. Una cosa que sí sabía, era que cualquier cosa que ella hiciera, ya no tendría que hacerlo ahora, una vez que lograran esto. Después de que recuperara a sus hermanos y escaparan todos juntos, Zeus había tomado una decisión. Muy bien. No perdamos más tiempo. Metis asintió a sus palabras, haciéndole un gesto para que la siguiera hacia un camino dentro del castillo sin ser detectado. No importaba lo que pasara después de esto, se aseguraría de que en el futuro, Cronos ya no fuera el rey del universo. Dentro del monte Otris. Dentro del dormitorio personal del señor de los titanes.
El sonido de la carne golpeando con fuerza contra la carne reverberó en los aposentos principales del líder de los titanes. Rebotaba en las robustas y altas paredes de la habitación casi como si una fuerte bomba estallara varias veces por segundo. Más allá de eso, se mezclaba el sonido de fuertes y agresivos gruñidos sexuales. Se oía el ruido de una cama que crujía y se agitaba como una hoja solitaria en el viento, con gritos y gemidos ahogados que brotaban en un colchón suave y mejorado mágicamente que tenía un nivel absurdo de durabilidad, soportando las ondas de choque literales que se generaban absorbiéndolas. En el centro de todo, estaban el rey y la reina titán, completamente desnudos y en pleno acto de coito. Ambas deidades encima de su gran cama, con Rhean metida de cara en las sábanas, con el culo levantado en el aire, mientras el actual rey del universo la tomaba por detrás sin piedad. Sus manos agarraban sus caderas como un vicio mientras se inclinaba sobre ella. Una mancha húmeda sustancialmente grande se había formado bajo la mujer, mientras un flujo constante de sus fluidos continuaba bajando por sus piernas, mientras otro fluido blanco y viscoso caía de su feminidad. Cronos sonrió salvajemente, enseñando los dientes mientras una oleada tras otra, de placer carnal lo invadía con cada una de las titánicas embestidas de su hombría. Introduciéndola y sacándola del maltrecho coño de su esposa Rhea, que había sido nuevamente remodelado por su gran miembro. Penetrando en su húmeda y apretada caverna con una velocidad y potencia increíbles, atravesando su cuello uterino con cada empuje exitoso. Sus pelotas aplaudían como un trueno contra el regordete y perfectamente redondo trasero de su divino cuerpo con un celo conmovedor. Sus tiernas nalgas se agitaban constantemente y las ondas se extendían por sus dos grandes nalgas de carne flexible, que se habían vuelto de un rojo rosado por el constante abuso. Sus pechos de copa D fueron aplastados en la cama y rodaron rápidamente hacia adelante y hacia atrás como montículos de masa, mientras su propio cuerpo se tambaleaba hacia adelante y hacia atrás por su implacable asalto. Podía sentir que su clímax final se acercaba en caliente, y así, con un poderoso bramido propio, envuelto en una completa euforía, Cronos clavó su gruesa polla de 10 pulgadas hasta el fondo del túnel sagrado de su esposa con toda la fuerza que pudo reunir. La fuerza que la impulsaba llegó hasta el final de su vientre, golpeando con fuerza sus pelotas en el enrojecido culo de ella y casi rompiendo la cama mágicamente mejorada con su última embestida. Oyó el grito apasionado de su amante, incluso cuando fue amortiguado en la cama, cuando ella alcanzó su propio clímax final. Los jugos de ella brotaron casi como una lluvia, mientras su pene arrojaba una abundante porción de su semilla en el vientre de ella por tercera vez en el día. Cronos exhaló de felicidad, mientras sacaba su vara carnosa de su coño después de unos buenos 15 segundos, y rociaba la porción restante de su semen por todo el pelo liberado y agotado de la titánica, la espalda y las nalgas, como si estuviera marcando su territorio. Puede que ese haya sido el mejor sexo que he tenido contigo, Rhea. Si no es así, sin duda fue el más largo. Gracias a su relación con el tiempo, que es uno de sus numerosos dominios, era muy consciente de que su última sesión había durado unas 10 horas enteras. Los dos habían empezado a primera hora de la mañana, cuando Helios aún se estaba levantando, y ahora era la noche. Deben haber cambiado de posición sexual una buena docena de veces durante todo ese asunto. En su opinión, había sido todo un espectáculo. Rhea solo jadeó con dureza cuando todo estaba listo y hecho. Ni una palabra salió de sus labios mientras se desplomaba de lado. Sus pezones erectos, de color rojo cereza, se alzaban sobre sus globos bamboleantes por toda la atención que habían recibido antes. Su larga cabellera ocultaba la mayor parte de sus rasgos enrojecidos, mientras su semilla empezaba a rezumar en su canal destrozado. Aunque eso no impidió que Cronos pudiera distinguir la expresión de delirio que adornaba su hermoso rostro. HMPH. Solo mírate, querida. Incapaz de pronunciar siquiera una palabra después de que termine contigo. Se rió con humor, sintiendo que bajaba de su subidón sexual. Por otra parte, eres tú la que ha estado viniendo a mí las últimas semanas, deseando constantemente que te folles sin sentido. Debo decir que no sé de dónde ha salido este repentino deseo tuyo de tener tanto sexo conmigo, comparado con el de antes. El dios titán sonrió. Su polla, incluso después de todo ese sexo, seguía tan erecta como cuando habían empezado. Sin embargo, mentiría si dijera que no lo disfruto.
Me está gustando mucho esta nueva faceta tuya de sexo, Rea. Levantando ahora la cabeza, Cronos pudo ver la demacrada, pero eufórica sonrisa que ahora descansaba en los labios de Rea. Me alegra oírlo. Jadeó lentamente. Sus ojos parecían vidriosos y desenfocados. Y con la ardua paliza que acababa de darle, no era de extrañar. Yo vivo para servirle, mi señor, dijo ella. Así es. Cronos estuvo de acuerdo, sonando bastante complacido. Y seguirás haciéndolo, dijo, mientras volvía la vista hacia la puerta de su habitación. El festín está a punto de comenzar en el salón principal, así que asistiré a él naturalmente para divertirme con nuestros hermanos. No te molestes en bajar conmigo, porque en cuanto me sacie, volveré aquí arriba para otra ronda. Así que será mejor que estés preparada, querida. Por supuesto, Rea asintió temblorosamente con alegría. Sus ojos vidriosos se atenuaron mientras lo miraba sulfurosamente, lamiéndose los labios con hambre. Soy toda tuya, después de todo, dijo ella. En efecto. Cronos sintió que le dolía la hombría al ver la forma en que su exhausta esposa se lamía los labios con sensualidad. Casi cedió al impulso de decirle a Tartaros con bajar al festín, y volver a follarse a su mujer en ese momento solo por esa mirada. Pero no lo hizo. Después de todo, ella seguiría aquí cuando él volviera. Así que, ¿qué hay de malo en mimarse una vez más con deliciosa comida y bebida, como siempre habían hecho él y sus hermanos desde que expulsaron a su padre? Su cuerpo comenzó rápidamente a brillar con luz, antes de que, en un abrir y cerrar de ojos, su túnica estuviera de nuevo sobre él en poco tiempo. Te veré de nuevo muy pronto, Rea. Y con eso, se alejó, desapareciendo de la vista en un instante hacia la sala de fiestas. Tan pronto como se fue, la expresión en la cara de Rea dio un giro drástico. Pasando de la expresión amorosa y obediente, a una de puro asco y desprecio. Como si una máscara acabara de caer de su rostro, a pesar de que el placer que había sentido había sido genuino, mostrando sus verdaderas emociones ocultas al actual gobernante del universo. Créeme, Cronos, no volverás a verme pronto. Por fin había llegado el momento. Su hijo menor Zeus y Metis ya deberían haber llegado. Ella había hecho lo que podía para distraerlo lo más posible. Sabía desde hacía tiempo que una de las pocas debilidades de Cronos era el sexo. Simplemente no podía resistir la tentación si se le presentaba, especialmente cuando se trataba de ella. Por eso, conseguir que bajara la guardia y lo mantuviera alejado de ver el mundo durante largos periodos de tiempo no había sido demasiado difícil. Bajando de la cama con las piernas temblorosas, una luz brotó de su voluptuosa figura, acabando con el río de sus propios jugos y la porción de semen que salía de su sexo y corría por sus muslos, junto con la semilla de su marido que se esparcía por todo su trasero, la espalda y los sedosos mechones. Cuando la luz desapareció, estaba de vuelta en su propia túnica marrón. Su pelo alborotado se había recogido en un moño limpio, y su corona de torreta volvió a aparecer sobre su cabeza. No por ello estaba menos agotada después de lo que había permitido que su marido la hiciera pasar durante todo el día. Se los dejaré el resto a ustedes dos, dijo con esperanza en su tono, mientras todo su cuerpo comenzaba a brillar de nuevo. Cuento con ustedes, por favor, sálvenlos. Con esas últimas palabras pronunciadas, Rea desapareció del monte Otris en un instante. Mientras tanto. Lord Cronos. Un placer como siempre. Cronos escuchó el estruendo de una voz familiar, hipermasculina y profunda, casi tan pronto como reapareció en la sala principal con su tamaño normal de titán. Su mirada se desvió hacia quien le había saludado desde una buena distancia. Un compañero titán, concretamente de la segunda generación, se encontraba justo delante de la puerta de la sala. Justo al lado de varias ninfas desnudas con las que posiblemente había estado coqueteando antes, que parecían diminutas a su lado, a pesar de que él se había encogido hasta acercarse a su altura. Sin embargo, al ver al gobernante titán, inmediatamente alteró su tamaño en un pequeño destello de luz, convirtiéndose aproximadamente en la misma altura que Cronos. Tenía la piel bronceada y llevaba un chitón blanco que le caía cerca de las rodillas y poco más. Su pelo plateado era largo y le llegaba hasta la nuca, y su barba rizada del mismo color le llegaba hasta el pecho. Un bigote se unía a ella por encima de sus labios.
Su rostro parecía regio, pero fuertemente definido por los músculos. Su fuerte mandíbula, en particular, parecía haber sido cincelada con el granito más resistente que se pudiera encontrar, y sus ojos marrones tenían una mirada fuerte y penetrante. Su cuerpo empequeñecía fácilmente al de Cronos en términos de masa muscular, con unos hombros excesivamente gruesos, anchos y robustos. Su pecho, que era visible a través de la ropa, parecía tonificado e increíblemente denso en fibra muscular, mientras que sus bíceps eran tan enormes que, en comparación, hacían que los modestos y musculosos brazos de Cronos parecieran palos de frijoles, mientras que sus piernas parecían más gruesas y anchas que cualquier árbol. Para decirlo sin rodeos, era efectivamente una montaña de músculos para sí mismo que gritaba fuerza a cualquiera que lo mirara. Atlas. Cronos saludó a su sobrino con cierta cordialidad. Lo mismo para ti, supongo. Con eso, Cronos giró su mirada alrededor de la habitación, y el surtido de tronos que tenía la amplia sala. 3 estaban colocados contra la pared de la izquierda, mientras que 2 estaban a la derecha. Vio a casi todos sus hermanos que le ayudaron a derrocar a su padre una vez más presentes, sin ningún orden en particular, sentados ya en sus tronos. Algunos, con cálices de vino en la mano, hablaban entre ellos, mientras otros se inclinaban para ver a otras ninfas desnudas, que bailaban frente a sus tronos para su entretenimiento y placer. El primero con el que se cruzaron sus ojos fue Hiperión, un titán de la primera generación, como el propio Cronos, y el cuarto mayor de los hijos de Gea y Uranos. Su piel era de color blanco lechoso y tenía el pelo rizado de color castaño que era corto, pero parecía fluir de un lado a otro, casi como una llama encendida. Un brillo radiante, casi etéreo, cubría casi todos sus mechones. Sus ojos eran de un color dorado casi metálico y tenían un brillo similar al de su pelo en menor medida, como si la propia luz estuviera a punto de brotar de sus piscinas. No tenía vello facial, a diferencia de casi todos los demás titanes de la sala, pero sus rasgos no eran menos robustos, aunque también tenían un extraño encanto infantil que no estaba presente en el resto de sus hermanos. Su físico, aunque bastante musculoso, era más estilizado que el de los demás titanes, incluido Cronos. Con unos bíceps más pequeños, pero muy densos, y unos abdominales de tipo six-pack. El hombre no llevaba ni siquiera una túnica, sino una larga tela de color rojo brillante que se arremolinaba en torno a su figura, cubriendo la región pélvica y el trasero de la vista, mientras dejaba el resto de su cuerpo al descubierto. Era uno de los titanes que en ese momento observaba con gran interés a las ninfas desnudas, que bailaban de forma atractiva mientras se inclinaba hacia adelante para observar. Estaba a un pequeño empujón de abandonar su trono y llevar consigo a muchas de las diosas menores de la naturaleza a sus aposentos. Su mirada se dirigió en alguien mientras estaba sentado en su trono, cerca del centro de la pared más lejana de la sala, y se posó en Koios, que era el segundo hijo mayor de la primera generación de titanes. Su larga y cuidada barba castaña oscura le llegaba hasta el pecho y contrastaba con su piel pálida. Llevaba un fino bigote como el de Atlas. Su pelo y sus ojos eran del mismo color que la barba, y su cabello caía en un flequillo rizado que le cubría la mayor parte de la frente, a excepción del centro, donde se separaba. Su mirada tenía un nivel de frialdad que pocos podían igualar, casi completamente desprovista de emoción, como si analizara y escrutara racionalmente todo lo que veía. Sin embargo, en contraste, tenía una sonrisa atractiva y brillante que chocaba con ella. Su físico, si bien no era tan masivo como el de Atlas, seguía teniendo un impresionante nivel de musculatura, aunque la mayor parte de su cuerpo estaba cubierta por la túnica que le llegaba a los tobillos y hacía juego con su pelo y sus ojos. Sus grandes bíceps seguían mostrándose sin problemas, su amplio pecho sobresalía de la tela que lo cubría y sus anchos y musculosos hombros empujaban la tela de la túnica hacia arriba. En ese momento estaba en lo que parecía ser una profunda discusión con su hermano a su izquierda. Hablando de eso, el siguiente era Krios, que era el tercer hijo mayor de todos ellos, justo detrás de Koios. De todos ellos, él y Koios eran los más parecidos, pues parecían tener exactamente el mismo tono de piel, el mismo físico, una túnica similar que les llegaba a los tobillos, y unos rasgos faciales casi idénticos. Las diferencias eran que su barba era más oscura y corta que la de su hermano mayor, sus ojos de un negro obsidiana, casi como un profundo abismo, con unos pocos mechones de pelo oscuro cayendo sobre su sien.
El resto de su cabello estaba cubierto por un yelmo resplandeciente e inmaculadamente forjado con protuberancias en su parte superior en forma de cuernos de carnero. Desplazando su mirada hacia la derecha de él, sus ojos encontraron al padre de Atlas, Iapetus, que era el quinto y segundo hermano más joven de todos ellos. La túnica que llevaba era de un gris casi inerte cuando le llegaba a los tobillos. Su piel era de un blanco espantoso, haciendo que incluso la de Cronos pareciera vibrante en comparación. La parte superior de su cuerpo quedaba al descubierto en su lado izquierdo, mostrando una gran cantidad de músculos en su duro pecho, y su ropa hacía poco por ocultar sus propios bíceps, moderadamente grandes, apenas un paso por encima de los de Cronos. Su pelo era tan gris como su túnica, pero estaba salvaje y despeinado. Parecía que algo le había explotado recientemente. Con el lado derecho de su pelo abultado hacia arriba y siendo más abundante que el izquierdo, extrañamente. Ambos lados parecían estar de punta, como si hubieran sido golpeados recientemente por un rápido rayo cortesía de su tiránico padre. Una poblada y tupida barba gris y un bigote cubrían su propio rostro. Sus apagados ojos azul grisáceo seguían los seductores movimientos de las ninfas desnudas con mucho menos interés que Hyperion, mientras apoyaba la mejilla en los nudillos. Su codo estaba firmemente apoyado en el reposabrazos de su propio trono. El último trono junto al suyo fue rápidamente ocupado por su hijo Atlas, que en ese tiempo había traído consigo a las ninfas con las que había estado coqueteando, haciendo que bailaran entre ellas de forma aún más provocativa que el resto para su deleite personal. Sus ojos y su expresión crecían de lujuria cuando las diosas menores de la naturaleza comenzaron a tantearse mutuamente mientras bailaban sensualmente para Atlas, llegando incluso a empezar a besarse lentamente delante de él para atraerlo aún más. Algo que el enorme titán agradeció con creces, dada la creciente expresión de excitación en su rostro. El rey de los titanes no le culpaba por ello. Aunque las ninfas no podían igualar la belleza de su propia esposa, o la de las otras titánides, seguían siendo magníficamente atractivas por derecho propio. Él mismo, antes de que Rea decidiera maravillosamente involucrarse sexualmente con él mucho más que antes, había participado en muchas ocasiones en la copulación con varias de ellas. Ninguna de las titánides eligió unirse junto a ellos, y tampoco lo habían hecho en ningún momento en el pasado. Esta pequeña reunión tenía un significado que no les importaba después de todo. Era una celebración siempre repetida de cuando se había deshecho de su desdichado padre. Algo en lo que ninguna de las titánides había participado mientras él ocupaba su legítimo lugar como gobernante del universo. Una posición que confiaba en que seguiría siendo suya para toda la eternidad, ya que se había deshecho de cada uno de sus descendientes poco después de nacer. Por supuesto, su hermano mayor, Oceanus, tampoco asistió, pero a Cronos no le importaba lo más mínimo su presencia. El egoísta titán que ahora gobernaba el interminable y extenso océano, se había negado a participar en ayudarles a librarse de su padre. Cobardemente se alejó a su pequeño escondite en las profundidades del océano cuando se preparaban para hacer el acto. Apenas ha hablado con ninguno de ellos desde aquel fatídico día. HMPH. Como si alguien aquí lo quisiera o necesitara de todos modos. Atlas hizo más que un buen trabajo sintiendo lo que hubiera sido su posición entre sus filas. El festín continuó con él durante un rato. Con frutas, carnes y vino repartidos en abundancia para su tamaño actual. El surtido de ninfas de la montaña, del bosque y del río se volvía progresivamente más erótico con su baile a medida que pasaba el tiempo. Iban en dúos o tríos masajeando los cuerpos curvilíneos y sexualmente atractivos de las demás. Algunas, como las de Atlas, se excitaban lo suficiente como para empezar a besarse lenta y acaloradamente para él y sus hermanos. Cronos se permitió sonreír torcidamente por su propia suerte desde que había tomado el lugar de su padre. Se sentía bien ser rey. Sin embargo, en ese momento, Cronos vio a dos recién llegados que entraban en la sala uno tras otro. El resto de sus hermanos también se dieron cuenta, pero no les prestaron atención. A uno de ellos lo reconoció casi inmediatamente como Metis. Uno de los muchos hijos de Oceanus y Tetis. La había visto ocasionalmente entre los muros de Otris. Al otro, sin embargo, el hombre muy musculoso de larga barba y pelo plateado no lo reconoció en absoluto.
Los dos se acercaron al rey titán, con el hombre echando una mirada furtiva a las ninfas desnudas que seguían en su danza erótica, antes de volver a mirar directamente hacia él con una expresión neutral. En cuestión de segundos, se situaron ante él bajo su mirada, y le hicieron una reverencia de respeto. «Mi señor». Metis habló primero, los dos se levantaron de su reverencia. Es un honor, como siempre, estar en su presencia. Los ojos de Cronos se entrecerraron. La curiosidad brillaba en sus estanques. ¿Hay alguna razón para que estés aquí, Metis?, preguntó el titán. Lo hay. El hombre respondió en su lugar, atrayendo la atención de Cronos hacia él. Estamos aquí para unirnos a la celebración de la derrota de Ouranos y te trajimos un regalo. ¿Un regalo? Cronos parpadeó. Esto era realmente inesperado. ¿Qué es? ¿Y quién eres tú?, preguntó, teniendo una sensación persistente en su cabeza de que había algo familiar en este hombre que no podía precisar. Mi nombre es Zeus. Yo también soy uno de los hijos de tu hermano Oceanus, dijo Zeus con frialdad y concisión. En cuanto al regalo, comenzó, sacando una pequeña botella de su chitón. Es una poción hecha por la mano de mi hermana a petición de nuestro padre. Para que sirva de disculpa a usted, mi señor. ¿Una disculpa para mí? ¿Disculpa por qué? Oceanus y él apenas habían interactuado. Sin embargo, en las pocas veces que lo hicieron en los últimos siglos, nunca tuvo la impresión de que su hermano mayor se disculpara por nada. Sí. Zeus asintió. Según él, después de pensarlo realmente, llegó a la decisión de que lo que usted y los otros hicieron a Uranos hace tantos años fue lo correcto. Deseaba hacerte saber su arrepentimiento por no haberse unido aquí en aquel entonces cuando debería haberlo hecho. ¿Qué? Los ojos de Cronos se abrieron de verdad. Oceanus, el exasperantemente testarudo, sentador de líneas y excesivamente orgulloso Oceanus había cambiado de opinión y se arrepentía de su decisión. Sin duda, bromeas. Puede que ya no nos hablemos, pero sé que mi hermano mayor es bastante testarudo. Una vez que se decide por algo, no lo cambia nunca. Créanos, Lord Cronos, nuestro padre ha cambiado realmente su postura sobre el asunto. Metis habló esta vez, atrayendo de nuevo la atención del titán de primera generación más joven. Él espera que pueda perdonarlo por su cobardía de entonces al no haberlo ayudado. Esta poción, señaló hacia la botella en la mano de Zeus. Es una ofrenda de él hacia usted para mostrar su gratitud en lo que hizo, y para mostrarle que quiere estar en buenos términos con usted en el futuro. Cronos escudriñó al dúo con una mirada poco convincente. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no se presentó él mismo? Seguramente, si mi hermano tuviera esa intención, habría aparecido él mismo para entregarme esto. El hecho de que enviara a sus dos hijos en lugar de venir él mismo habla de falta de sinceridad por su parte o por la tuya. Los ojos del gobernante titán se entrecerraron como rendijas hacia los dos. Claramente sospechoso. Dime, ¿cuál es tu juego? Nada, mi señor. No decimos más que la verdad. Zeus cortó inmediatamente con una voz suave y calmada. A decir verdad, nuestro padre habría aparecido de buena gana en persona, pero por desgracia, está indispuesto en este momento. ¿Indispuesto? ¿Con qué?, preguntó Cronos. Probablemente con Tetis. Una voz algo condescendiente resopló a su izquierda. El dúo y Cronos volvieron sus miradas hacia el dueño de la voz, que resultó ser Hiperión. El titán había llamado la atención sobre la conversación al mencionar el motivo de los dos para estar aquí. De hecho, por lo que ellos, y especialmente Cronos, podían ver, todos los titanes estaban ahora centrando su atención en ellos. También las ninfas, que habían interrumpido su pequeño espectáculo para que sus señores titanes escucharan la conversación. Apuesto a que está demasiado preocupado, teniendo sexo con ella y escupiendo más hijos como para aparecer. Con la cantidad de hijos suyos que siguen apareciendo con el tiempo, sinceramente no me sorprendería. Parece que es todo lo que esos dos son buenos para estos días. Engendrar más bellas ninfas del océano con las que tener sexo, dijo Hiperión. Demasiado preocupado teniendo sexo, todo en lo que son buenos en estos días es engendrar más de mi clase para tener sexo, se dijo Metis.
Su ojo tembló de irritación sin que todos los presentes lo supieran, especialmente cuando notó que casi todos los demás titanes en la habitación, e incluso varias de las ninfas, asintieron con la cabeza ante su afirmación. Sin embargo, rápidamente controló sus rasgos para no mostrar cuánto la molestaba lo que Hyperion había dicho. Sin duda, ese comentario también habría molestado a sus padres. Su padre especialmente había oído eso, ya que él mucho más que su madre, no tomaba con amabilidad insultos como ese. Incluso si la declaración fuera parcialmente cierta, ya que él y su madre estaban teniendo relaciones sexuales en este momento, completamente inconsciente de lo que estaba pasando. Lo que dice es cierto, comentó Zeus, saltando sobre esa explicación inmediatamente, haciendo que toda la atención de la sala volviera a él, mientras sonreía lo que parecía ser una disculpa a Cronos. Iba a venir en un principio para entregarte esto personalmente, pero en el último momento, nuestra madre lo invitó a sus aposentos. Estoy seguro de que puedes entender por qué aceptó y optó por enviarnos en su lugar. Dado que tiene una reina propia y muchas otras mujeres a su disposición, dijo Zeus. Cronos reflexionó por un momento, rascándose la barba. Teniendo en cuenta sus últimas semanas con Rhea, y sobre todo las 10 horas que habían pasado antes de este festín copulando, ciertamente podía ver de dónde venía su hermano mayor. Si lo que decían era legítimo, claro. Tienes razón. Muy bien, entonces, el monarca del universo sonrió tortuosamente. Aceptaré la oferta. Pero, dile a Oceanus esto una vez que vuelvas con él. Estoy dispuesto a concederle su perdón, siempre y cuando él mismo se presente a conocerme y acepte algunas peticiones para mí. Si lo que decían era genuino, no había manera de que no dejara pasar esto sin ordeñar todo lo que pudiera. Dile que considere esto como una compensación, digamos, por haber logrado lo que fue demasiado cobarde para involucrarse. Padre, por favor, perdóname por esto, pensó Metis. Lo haremos, se lo aseguro, respondió ella con otra respetuosa y cortés reverencia, tratando de no apretar los dientes mientras se disculpaba interiormente por haber arrojado a su padre bajo la montaña. Sin duda, él no estaría nada contento cuando se enterara de esto. Lamentablemente, era lo mejor que se les ocurría ahora para engañar al rey titán y que bajara la guardia. Bien. Cronos asintió satisfecho, pensando ya en lo que podría hacer Oceanus por él en el futuro. Entrégame tu regalo entonces, dijo mientras colocaba su mano cerca de Zeus con la palma abierta para que el joven dios la colocara sobre su palma. Lo cual hizo con gusto. ¿Para qué es la poción, exactamente?, preguntó Cronos. Zeus casi sonrió como un gato de Cheshire, viendo que su plan estaba cerca de ser un éxito. Piense en ello como un potenciador del sabor. Hará que el vino que está bebiendo sepa 100 veces mejor. ¿Lo hará, ahora?, preguntó con humor, levantando la pequeña botella para verla en su titánica palma. Supongo que tendré que ponerlo a prueba. De repente, los ojos de Cronos se abrieron de par en par. El dolor inundó sus sentidos divinos en un instante, mientras se encorvaba y se llevaba la mano libre a la tripa, apretando la pequeña botella con la otra. ¿Pero qué? El titán se encorvó aún más, casi metiéndose en sí mismo esta vez, mientras un nivel de dolor cada vez más absurdo brotaba de sus entrañas. Sus fauces abiertas escupían numerosas gotas y cuerdas de icor, la sangre dorada de un dios. Esta escena alarmó inmediatamente a los otros titanes. Lord Cronos. ¿Qué ocurre?, gritó Atlas con cierta preocupación por su líder, siendo el primero en levantarse de su asiento. Los demás le siguieron casi instantáneamente. También tenían miradas de preocupación similares, y todas las ninfas miraban sorprendidas el repentino estado de su rey. Zeus y Metis, en particular, dieron un paso atrás, mirando con total confusión y sorpresa ante este giro de los acontecimientos, preguntándose qué demonios estaba pasando con él. Antes de que nadie pudiera hacer ningún otro movimiento, se escuchó un repentino y muy fuerte boom, seguido por el grito estrangulado de Cronos de pura agonía, mientras caía en su asiento, mientras su abdomen se abría literalmente ante sus ojos. Una lluvia de icor salpicó y brotó por todas partes, mientras la carne divina de sus entrañas se abría y salía volando por la fuerza de lo que había provocado tal cosa. El espectáculo sangriento y explosivo, que ninguno de ellos había previsto, sorprendió a todos los presentes.
Zeus y Metis acabaron empapados por el licor que caía, haciendo que ambos cerraran momentáneamente los ojos. Mientras estaban cerrados, escucharon múltiples golpes a su alrededor. Uno de ellos tuvo lugar detrás de ellos, y el resto frente a ellos. Sin embargo, cuando los dos volvieron a abrirlos, vieron a 5 deidades adultas empapadas de jugo estomacal y sangre amontonadas en el suelo. 2 de ellas eran hombres, y las otras 3, mujeres. Al echar un vistazo detrás de ellos, vieron a todos los demás mirando con horror y conmoción no solo a Cronos, sino también al dios de pelo largo y púrpura que ahora estaba agachado en el suelo ante todos ellos. Cubierto del mismo jugo estomacal e licor que los demás, era tan grande como Zeus en cuanto a musculatura, y cuando se levantó para ponerse de pie por completo, quedó claro que también era igual de alto. Agarrando sus manos doradas empapadas de sangre con lo que parecía ser un regocijo absoluto a sus costados, ante todos los presentes, soltó una risa victoriosa que resonó en los salones sagrados del monte Otris, durante un buen rato, dejando a casi todos los espectadores con la boca abierta. Sin embargo, en cuanto se calmó un poco, Beerus se volteó para mirar la sala en la que se encontraba. Con una sonrisa casi maníaca en su rostro, observó a cada uno de los titanes y ninfas conmocionados. La comida y la bebida que algunos de ellos habían derramado, principalmente la bebida por lo que pudo ver. Luego se dirigió a Zeus y Metis, junto con sus hermanos y hermanas, antes de posar finalmente su mirada en Cronos. El titán estaba tumbado en su trono con las tripas todavía abiertas, por cortesía de él mismo, y un poco de líquido goteando de una de sus manos apretadas hacia el suelo. Oh, lo siento. Arruiné la fiesta. Se burló Beerus.